11 en punto de la mañana de este martes 22 de abril de 2025 y un nuevo No Damos Abasto acá desde el corazón de la ciudad de Buenos Aires, del Abasto y desde el patio de comidas del shopping, dándoles la bienvenida una vez más a este programa con mucho para contar, pero venía reflexionando y quiero abrir con esto, una reflexión del el día después de lo que fue ayer, ¿no? El mundo entero hablando, las tapas de los diarios, hay un monotema que se instaló en la conversación pública, pero en esta reflexión random se me ocurría pensar cómo el día después de un acontecimiento semejante, y un acontecimiento sobre todo que tiene que ver con la muerte, y esto aplica no solo a una figura como la del Papa, sino a las muertes cercanas que podemos tener, a estas situaciones que a veces te pasan en la vida por el costado, a veces más cerca, a veces un poco más lejos, y que te sacuden esta cuestión de las preocupaciones triviales que tenemos en lo cotidiano, las angustias bobas que de repente reacomodamos, y no sé por qué se reacomodan a partir de la muerte. Y no solo eso, sino cómo el día después medio que volvemos de a poquito a lo mismo. Volvemos a preocuparnos porque uno cruzó en rojo, volvemos a preocuparnos porque se nos hace tarde y llegamos no sé qué. Al otro día nos tenemos que volver a levantar, al otro día pensamos un programa y de repente la trivialidad nos gana y estamos pensando en nuestro programita de radio, en lo que tenemos que hacer después. Yo venía y tenía que comprar pañales para mi hija y no sé cuánto, y charlando de cosas y qué me pongo y la vianda que tengo que comprar. Esto que parece una verdad de perogrullo, y creo que lo es, porque es una obviedad, tiene que ver con ese día después de algo que te sacude. Entonces, de repente viene la reflexión súper seria que te acomoda las fichas, y cuánto nos dura, o en todo caso, qué poco nos dura eso, ¿no? Buen día, Vale, buen día para todos y para todas. Me encanta porque estaba citando a Borges indirectamente, que dice, un muerto no es un muerto, es la muerte, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? Lo que nos genera a todos los demás. Y este tiempo en el cual no nos podemos detener en el fondo de tantas cosas. Me parece que uno de los puntos que marcaba el Papa era ese, ¿no? Esto que vos estás llamando como la reflexión de que qué hacemos, ¿no? Con un tiempo donde pareciera que todo pasa y nada queda, ¿no? Me parece que hay una cuestión ahí de hasta qué punto podemos frenar este modelo en el cual estamos viendo, que no es un modelo económico, es un modelo conceptual, paradigmático, ¿no? Donde la vida va a una vorágine donde casi uno no puede reflexionar, ¿no? ¿Y cuánto duran los duelos? Hay una imagen que a mí me persigue de chiquita, porque tengo memoria muy corta en general, no tengo recuerdos de muy chica. Pero hay una imagen que después la vi reflejada en el dibujito, vos sos muy chica, Aye, ustedes me van a entender, creo, Heidi, que en la apertura tenía en un dibujito, en un momento ella estaba apoyada sobre una nube. Exacto. Con las patitas moviéndolas, ¿viste? Como quien está mirando la tele, tirada en el piso, pero arriba de una vida, arriba de una nube, y veía la vida pasar, ¿no? Ese mundo que continúa a pesar nuestro. Y no porque en ese dibujito en ese momento ya estuviera muerta, ni mucho menos, pero esta idea de que el mundo sigue incluso sin vos. Y acá se nos baja, ¿no? Esa omnipotencia en 2 minutos, porque primero esa reflexión de que el día de mañana también nosotros no vamos a estar, pero esta cuestión, por eso mezclo todo y son como distintos temas en donde hoy ya estábamos charlando con Dami si el noticiero tenía que abrirse a otros temas, porque ya cuánto vas a hablar del Papa, y hay un montón para hablar, es el día después de una figura trascendental, ¿no? Es que si se muere una figura tan importante como la del Papa, automáticamente el ego queda abajo, porque ¿qué nos queda a nosotros? Uno se cree cuando va en la vida que no va a pasar nada, que vamos a hacer todo lo que nos proponemos, pero en realidad se nos puede cortar en cualquier momento, y eso creo que nos da la finitud de la muerte. Es decir, bueno, a ver, ¿por qué me estoy preocupando y por qué estoy haciendo tanto esto? Y buscar lo que realmente es importante, que es la trascendencia. Fíjate que el Papa lo que buscaba era el mensaje de trascender con su mensaje. Total. Y así un montón de obras que trascienden a nosotros, pero nosotros generalmente nos preocupamos por cosas más chiquitas y nos enojamos por cosas más chiquitas. Pero necesitamos ese cachetazo de la muerte, nada más ni nada menos, para volver a pensar
o reacomodar cosas menores también, no es que tan grandes o tan trascendentes en nuestras vidas, ¿no? Exacto. No, pero también entender esto, que la vida son 2 días, ¿viste? Se pasa muy rápido y es mañana nos morimos y nosotros los más mortales, que no somos el Papa, somos muy reemplazables, incluso el mismo Papa. El mismo Papa es reemplazable, Sí, obvio. chicos, estamos Tal cual. hablando hoy Ya de un estamos hablando, cónclave. desde ayer estábamos Desde hablando ayer, ya de quién lo... El minuto después de la muerte, Bueno. o sea, el cónclave estaba La rosca no planteado, dentro. pero la rosca había empezado. De hecho, esa frase medio shakespeariana de muerto el rey, que viva el rey, el Vaticano, por más que a algunos les haga ruido, es técnicamente una monarquía. Funciona como una monarquía, es una de las pocas monarquías que hay, y la verdad es que ahora está la disputa de poder, porque la sucesión, ayer decíamos succession, ¿no? La sucesión por el rumbo de la iglesia es el punto central, y de ahí la estrategia también del Papa, formado en una Argentina donde la estrategia política en sus tiempos tenía dirigentes muy interesantes. Marcó que hoy haya poblado esa cantidad de cardenales en una mirada para que continúe, para que no termine con él, sino que empiece este movimiento, ¿no? De todos modos, repasábamos los postulantes o los favoritos, si Sí. querés. Esto es bastante arbitrario, pero tiene que ver con un panorama que por un lado es variopinto en cuanto a la representatividad de los países. Sí. Y por supuesto que aparecen las posturas bastante extremas si pensamos en una iglesia progresista que sigue el legado de Francisco o la reacción conservadora. Y a Claro. esto le tengo un poco de miedo. Claro, sí, totalmente. Vuelven por todo, el famoso vuelven por todo. Claro, porque es una de las disputas. De hecho, todo el mundo está hablando, ayer lo mencionábamos, creo que también fuera del aire, de la película Cónclave, porque la película que ahora incluso está en streaming, con Ralph Fiennes como protagonista, muestra eso, muestra esa rosca que quizás otras películas mostraron desde la comedia, como Vemos Papa. Y en ese sentido, el punto está en para dónde va a ir. A esta hora, por estos momentos, vale, lo que es importante tener en cuenta es que ya el Vaticano publicó esa primera foto impactante de un papa sin las exequias habituales, con un símbolo post-mortem, ¿no? Seguir dando símbolos post-mortem es... Wow, impresionante, ¿no? Eso es uno de los puntos. Va a estar, mientras se hacen misas en Flores, en diferentes puntos de la Argentina y del mundo, el funeral realizándose el próximo sábado con la presencia de Milei, de Donald Trump, de Giorgia Meloni, de Zelensky, de Macron, entre otros dirigentes a nivel mundial. También trascendió la frase que marca, yo creo que la frase, ayer reflexionando un poco, la frase más interesante del Papa, a mi criterio, es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Me parece que es una frase para tatuaje. Y eso es lo que hablábamos de la trascendencia, o sea que Sí. muchas veces lo que hacemos nosotros acá tenemos que ver que nos trascienda a nosotros, o sea, Exacto. porque por el poder por sí mismo no tiene ningún sentido si no lo usás para hacer algo, para generar algo que quede y que mejore la Exacto. humanidad, ¿no? Y vos sabés que la frase que él le dice a una de sus personas más cercanas es: gracias por haberme traído de vuelta a la plaza, porque él muere después de la resurrección, que es el símbolo más grande del catolicismo, del cristianismo, es el que en definitiva genera el mito, porque todo está atravesado por los mitos, más allá de la construcción religiosa, institucional, y muere al día siguiente, ¿no? Con todo lo simbólico que esto conlleva. Por estas horas, mañana se empieza a exponer el cuerpo y obviamente de acá a 15, 20 días empezará el cónclave, una vez que estén todos los cardenales, que ya son convocados, una vez que termine el funeral formalmente para llegar a Roma, y eso que sucede a puertas cerradas, por eso se llama cónclave, con llaves. ¿sí? Y acá Allí. tengo una duda. ¿Es real que mientras están en el cónclave no pueden usar teléfono, real. nada del mundo exterior? Están aislados. Y Claro. entre ellos pueden rosquear. Sí, es lo No Es paran lo único de que pueden rosquear. hacer. hacen dos cosas, rosquean y rezan. Comen de vez en Y cuando. Y comen, sí, por supuesto. Van al baño. Sí, pero la rosca, bueno, de verdad no sé si ustedes la vieron, pero Cónclave, la película, muestra mucho eso. Incluso las estrategias y yo te diría hasta en términos políticos, como las camas políticas que se hacen los unos a los otros. La tengo agendada, no la vi, pero hay uno de los datos que me llamó la atención y es que está presentada como thriller. Y digo, Sí. wow, o sea, ¿entendés? No es una película, deciden, ¿dónde la pongo? ¿En qué anaquel? Es un thriller. Es un thriller, sí, es un thriller político, de hecho, que, bueno, estuvo nominado al Oscar y que en este caso estaba repasando la plataforma para no dar el dato incorrecto de dónde se la puede ver. Es una de las películas que tuvo un derrotero en los Oscars muy importante y que muestra efectivamente cómo
cada uno de los de las corrientes, si querés, de las corrientes ideológicas, que es lo que ahora vamos a estar vislumbrando, se van tensando las unas hacia las otras, incluso quiénes son los rosqueros, porque siempre hay alguno que es el que junta votos, ¿no? Siempre hay alguien que junta votos. Bueno, una de las plataformas donde está es Amazon, con clave para verla, la película con Ralph Fiennes, estaba chequeando ahí el dato, y bueno, en definitiva, lo que ahora se pone en manifiesto es el legado de Francisco, ¿no? Sí, claro. Esto. Me quedaba pensando en esto de, más allá de las intenciones del propio Papa, pero hasta se espera de una figura como él, pero digo, ¿cuántas cosas reales en la vida uno hace para trascender? Digo, si tenemos que hacer una revisión del cotidiano de cada uno, Bueno, estás haciendo cosas, ¿Lo por lo menos no pensamos? pensando en trascender. No lo pensamos. Bueno, pero yo, por ejemplo, el fin de semana estuve en Uruguay y fui a Casa Pueblo. Y lo que hizo Páez Vilaró fue algo, o sea, si bien él hacía arte, la construcción de su museo, o sea, fue todo para trascender. Entonces yo ahí veía cómo el tipo ya en vida estaba buscando trascender e ir más allá de su vida física. O sea, y así, si vos te lo pones a ver, hay mucha gente que intenta trascender. Y nosotros no necesariamente tenemos que trascender con cosas, sino con el legado de lo que decimos, de cómo actuamos, de nuestros hijos. Hay La un mayoría montón de trasciende cosas. por los hijos. Sí, Claro. No. Pero La descendencia sí, termina sí, siendo es que sí. lo que dejaste en la vida y en el mundo, ¿no? Creo Que que no deja de ahí ser también egoísta en un punto. Es un poco necesario igual llamarnos a la reflexión, ¿no? Porque nosotros, yo por lo menos en la vorágine que vivo, ni loca pienso que pueda hacer para... No, yo ya Es que sí. se yo ya- vive inercialmente. Yo Sí. ya pienso en eso, porque a mí me interesa dejar algo, o sea, dejar algo para que sea un poquito mejor, o sea, esa filosofía me sienta bien, y yo creo que si todos podemos hacer que, no sé, a la gente le duela algo menos y pueda vivir mejor, si de repente dejar un mensaje o dejar algo que la gente se pueda sentir mejor y pueda vivir mejor, ya eso es un montonazo. Lo mismo que la medicina, lo mismo que, o sea, en un montón, o sea, vos Favaloro vos lo pensás, el tipo hizo algo que es una obra que hoy la gente la tiene ahí a su mano, pero fue una obra creada por él. Y no es salva arte, vidas y todos no los es días. arte, es medicina. Digo que en todos los rubros se puede Obvio. crear algo que nos trascienda y que haga un mundo mejor. Y no necesariamente un super edificio, porque lo de estos tipos fue majestuoso. Sí. Pero buscar algo más terrenal Sí. y que el mensaje nos trascienda a nosotros y que mejore. O sea, porque de eso se trata, porque si vamos peleando todo el tiempo, metiendo el codo y tratando de ser un poquito más egoístas nosotros y de crecer un poquito más, pero por el ego en sí, cuando pasa algo como lo que pasó ayer, el ego se cae a pedazos. Sí. Ayer, cuando hablábamos con Felipe Piña, hablábamos de algo que también fue uno de los tweets más exitosos, digamos, ayer en las redes, que generó, bueno, mucho ida y vuelta. Y es un tweet muy sencillo, pero dice, el usuario es Julián Carax, dijo: se murió el último tipo con alcance mundial que bajaba el mensaje de que ser mala persona está mal. Y a mí me parece que en un punto es como que todo se reduce a eso. La misericordia. ¿Cuántos de nosotros tenemos misericordia habitualmente? La piedad, la ternura, el humor, digo, un montón de cosas servicio. que... El servicio, ¿no? Que mencionaba. Digo, me parece que ahí está el golpe a la puerta de cada uno de nosotros de ver qué tomamos de este tipo de personajes, ¿no? Sí. Ser contemporáneos de este tipo de personajes nos obliga, me parece, a todos a revisar, ¿no? Cosas. Sí, y modificar conductas también, porque hay un poco conectamos con esto que decía al principio. Si nosotros nos conmovemos, nos sentimos interpelados por una muerte cercana o de una figura mundial, y ese ratito decimos: ay, no, la vida son 2 minutos, la verdad es que no voy a pelear con mi marido, la verdad es que no voy a preocuparme por tal cosa, voy a conectar con no sé qué. ¿Cuánto nos dura eso? Ay, no nos dura nada. No nos dura nada. Yo ayer pensaba, todas Llegás a las la cosas esquina, que das vuelta a la diga, esquina, te subiste al bondi y te ya olvidaste. está, y te estás Cambió. preocupando. Sí. 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 Ese es el desafío. Sí. No, eso que ayer, cuando pensaba qué chiquita que es la vida, o sea, todo lo que uno haría si sabe que mañana te morís, ¿viste? Como todas las cosas que O lo que diría no. y lo que no. Y después de igual te olvidaste, subís al colectivo y decís, allá Sí. pasó. 2 minutos. Sí, Bueno, sí. mientras tanto todavía nos estamos preguntando, o al menos
más de uno se habrá visto sacudido cuando a la noche se confirmaba desde el núcleo del propio Vaticano que la causa de muerte de Francisco había sido un derrame cerebral. La cantidad de especulaciones que hubo, en un punto lógicas, de que tenía que ver con su neumonía doble, que tenía que ver con sus problemas respiratorios, que tenía que ver incluso con esa debilidad propia de la convalecencia, de haber estado 30 y pico de días internado, y de repente esto, qué sacudón, ¿no? ¿Qué se puede aportar de eso, Ladio? Sí, no, es terrible. Lo que pasa es que vos cuando empezás a ver una persona añosa como era el Papa, que tenía 88 años, ya empezás a tener un montón de achaques propios de la edad, y todos los órganos se van debilitando. Entre ellos las arterias. Las arterias se van poniendo cada vez más duras, se van calcificando con el paso de los años. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más fácil, ¿sí?, o que una plaquita de grasa que está pegada a las arterias tape una arteria y se desprenda y después tape una arteria, y eso genera un ACV isquémico. En teoría lo que tuvo el Papa fue un ACV hemorrágico. ¿Qué significa eso? Que cuando las arterias están tan frágiles, por ejemplo, con un cuadro de hipertensión como el que tenía él, o simplemente se revienta una arteria, se derrama sangre para afuera, y eso comprime estructuras y puede generar la muerte, como pasó en el caso del Papa. Entonces, esto es algo muy normal y que lo traía ya porque tenía un montón de complicaciones. Por ejemplo, tenía hipertensión arterial, que eso hace que el corazón bombee con más fuerza, la sangre va con más fuerza por esos tubitos que son las arterias, y al ir con más fuerza, si están débiles, tiene más chance de romperlas. Después también tenía diabetes tipo 2, que eso hace que la sangre se vuelva más espesa, entonces al volverse más espesa es más fácil, claro, que esto se ocurra. trabe, diríamos. Exacto. Lo que no somos médicos. Y después tenía algo que era el sedentarismo, que ya hace muchos años que estaba en silla de ruedas. Esto fue en parte por elección. ¿Por qué? Porque él no quería hacerse una cirugía de una prótesis de rodilla, porque él tenía una artrosis de rodilla muy avanzada. Entonces él no se quería operar por la fragilidad misma que él veía que tenía. Vos sabés que hoy lo hablábamos con Nelson Castro, que nos dijo que en primera persona tuvo la oportunidad de preguntárselo más de una vez a Francisco, y que no quería saber nada, pero nada es, o sea, los médicos lejos, decía, pero por una cuestión de que se consideraba mal paciente, de que había tenido una mala experiencia, o a partir de la mala experiencia se descubre te lo digo en criollo, una especie de intolerancia o mala predisposición a cualquier tipo de anestesia, entonces no se recuperaba o demoraba en la recuperación, y esto hacía que cuando se le presenta la necesidad de una operación de rodilla, dijo, no quiero hacer nada, y le decían, pero es anestesia local, no, no, y eso deriva en ese sedentarismo, en definitiva, porque ya no se podía mover bien. Exacto, no podía caminar y estaba todo el tiempo sentado en silla de rueda, por más que moviera los brazos, por más que moviera algunas articulaciones, no es lo mismo que poder caminar y mantenerse. Pero ojo que lo de las cirugías, yo no sé si fue una buena o mala elección la que hizo el Papa, fue su elección, ¿no? Sí. Es contrafáctico, nunca vamos a saber si fue bueno o malo, porque muchas cirugías, cuando los pacientes tienen tantas complicaciones, pueden terminar en una internación que lleve a una muerte lenta, digamos, porque claro, un deterioro de todos los órganos. Entonces, quizás, hoy con el diario del lunes diríamos se tendría que haber operado para tener menos sedentarismo, pero no lo sabemos porque el paciente era él se conocía en parte y sabía su fragilidad. Sí, abrís una puerta enorme que tiene que ver con el rol de cada uno como paciente, ¿no? Y hay que escuchar siempre al médico, o en todo caso el médico indefectiblemente tiene que respetar o en todo caso tratar de convencer. ¿Cómo es esa relación? El médico sugiere, por lo general sugiere, siempre se dice, este es el problema, tenemos tratamiento A, tratamiento B, tratamiento C. El paciente elige qué tratamiento usar de acuerdo a cómo está él, a lo que a él le parece que es mejor, o a lo que muchas veces averigua por su entorno que es mejor, y también por sus posibilidades económicas, porque no todos los tratamientos están al alcance de todos. Y los miedos, ¿no, Eladio? Y los miedos que me parece que son centrales, lo digo teniendo abuelos, que de pronto tienen que, a veces por algo menor, por suerte,
Pero uno de mis abuelos, por ejemplo, podría, si quisiera, operarse de la cadera. Y hay 2 bibliotecas en la familia, ¿no? Y Claro. los miedos es un Bueno, tema. esto es Son justo otro. lo que planteamos recién, es lo que seguramente se está planteando en tu familia y en muchísimas otras familias. Claro. O sea, ¿qué hacer cuando tenés un paciente añoso que va a una cirugía de cadera y puede llegar a tener muchísimas complicaciones después? Claro. O sea, ¿qué se pone en la balanza? Pros y contras. ¿Cómo? Entonces, los pacientes eligen. Y ni que hablar con los diagnósticos médicos, o en todo caso, más que el diagnóstico puede estar acertado y ser coincidente, pero vas a ver a otro especialista y te recomienda otro tratamiento. Entonces ahí, ¿cuál elegís? Digo, ¿cuál tiene la razón? O ahí también hay miradas Bueno, pero es distintas. como la mirada económica. O sea, Claro, vos vas a claro. uno y te vas a un ortodoxo y te dice la mirada ortodoxa, la solución es esta. Vas a un heterodoxo y te dice la solución es esta. Entonces, cada uno de acuerdo a su experiencia, a su función y a las herramientas que tiene, pues yo siempre digo, por ejemplo, van al traumatólogo y el traumatólogo tiene el bisturí, el antiinflamatorio y la derivación a kinesiología Exacto. como herramienta. El Y- kinesiólogo tiene los ejercicios, y el osteópata por ahí tiene otras opciones. Entonces, a cada uno que vos vayas te va a dar opciones diferentes. Para la misma Para la afección. misma. Y el que hace cirugía te va a decir, lo mejor es la cirugía. Yo opero a la gente y la gente después anda la mayoría bien. Claro, ¿Entendés? claro. Hay algo que te quiero preguntar respecto a esto que tiene que ver también con en esos momentos en los cuales la contención emocional es tan importante, ¿no? Para cualquier paciente, pienso, ¿no? Digo, tener un círculo. En este caso, sistema los de papas apoyo. no tienen familia, ¿no? Presente. Digo, lo pienso porque me parece que para cualquiera que tenga que atravesar una Mirá, operación así no es menor. Hoy vos decías, gracias por traerme a la plaza que le dijo a alguien. ¿Sabés Sí. a quién le dijo eso? Al enfermero, ¿no? Al enfermero. Sí. Quizás quien lo contenía al Papa era el enfermero, porque muchas veces cuando, o sea, los abuelos van creciendo, a mí me tocó hacer mucho domicilio cuando Ujú. recién me recibí, y yo veía cómo la contención del abuelo que yo iba a ver, a lo mejor era el enfermero, a lo Claro. mejor era no un pariente cercano, sino alguien que lo El cuidaba. profesional. El profesional. Claro. Entonces muchas veces justamente el enfermero por ahí termina siendo quien lo contiene. Claro. ¿Sí? muy Porque bien. la familia muchas veces dice yo quiero que estés acá y a lo mejor el tipo está acá y dice no, yo no puedo estar acá, o sea, eso es lo que vos querés, pero yo a lo mejor quiero estar acá. Ujú. Claro, Ujú. claro. Bueno, a propósito de que de alguna manera nos va ganando el interés por el tema de la muerte del Papa y todo lo que viene después y millones de anécdotas que empieza uno a escuchar en la tele, en la radio, nosotros desde el streaming, quienes estuvieron cerca, quienes participaron de alguna situación, evento o simplemente estuvieron del otro lado de esa reja en donde circulan millones de fotos y fotos del momento en el que te bendice Sí. porque fueron al Vaticano y consiguieron el contacto para estar ahí cerquita. Claro. Y ahora vamos a conectarnos con Facundo Ramírez, él es músico, pero además es el hijo de Ariel Ramírez, que es el creador de la Misa Criolla y tuvo la oportunidad de tocar justamente frente al Papa junto a Patricia Sosa en un video que circuló y volvió a circular ahora en estas últimas horas. Lo vamos a sumar. ¿Estás ahí, Facundo? Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola, muy buenos días, gracias por atendernos y queremos compartir unos minutos con las historias, las anécdotas y lo que ha sido estar cerca del Papa en una situación nada menos que como esta, ¿no? Acercándole música y además música criolla. No es lo mismo que No. cualquier canción al Papa Y esa argentino. obra. ¿O no? Dios mío. Bueno, fue una ocasión muy especial porque se cumplieron, fue en el año 2014 cuando fuimos con Patricia, se cumplieron 50 años de la creación de la Misa Criolla. Francisco era un enamorado de esa obra. Bueno, en nuestro país no, y en el mundo también, es una Claro. obra universal. Pero claro, era una fecha importantísima y fuimos a interpretar la Misa Criolla, no como un concierto, sino que interpretamos la obra dentro del contexto de la misa que ofició Francisco. Mm. Lo interesante es que el contexto no fue un contexto cualquiera, porque Francisco eligió el viernes 12 de diciembre.
El 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe, que es patrona del Caribe y de América Latina. Claro. Este fue un mensaje de Francisco, y en esa misa que él ofició reivindicó nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, además del hecho cultural de rendirle un homenaje a una obra capital de la cultura argentina, de la música argentina, de nuestro pueblo, hubo una mirada política reivindicatoria de nuestros pueblos originarios, una mirada latinoamericanista, bueno, como fue él. Claro. Por lo tanto, no fue un acontecimiento exclusivamente musical, que un grupo de músicos fueron para tocar, en fin, tuvo una trascendencia muchísimo mayor, Claro. por todas las implicancias. Fue la primera vez que en el Vaticano se escucharon erques, bombos, charangos, un piano. Mirá. Nosotros llevamos con todos los músicos la bandera huipala, y la verdad es que la misa que él ofició fue conmovedora. Fue un momento para la historia de la cultura y la historia de nuestro país, a mi entender, excepcional. Total. Y lo vieron 800 millones de personas en todo el mundo. Qué bárbaro. Por lo Wow. tanto, Un montón. Impresionante. que no Hoy se se puede puede- medir esto no eso, se en otro puede momento no. Claro. esto no se puede dimensionar, es imposible imaginar que uno está tocando en vivo para 800 millones de personas. Claro. Lo claro. que sí puedo decirte es que fue algo conmovedor. Y sí. Fue conmovedor, imagínate, para mí como argentino, pero además como hombre de América Latina y como hijo del autor de la obra. Es decir, Claro. la Facundo. emoción estaba por todos lados. Claro. Facundo, un gran abrazo, siempre un gusto escucharte, y uno cuando lo escucha a Facundo, su derrotero como artista, es extraordinario, pero la misa criolla es algo que incluso a los agnósticos se nos mete en el alma para siempre, desde la primera vez que la escuchamos, ¿no? Ese gloria a Dios en las alturas y los ritmos folclóricos argentinos coexistiendo con los textos litúrgicos. Pero de todas estas interpretaciones que uno ha visto por tantos artistas, desde La Negra Sosa, desde, bueno, Samba Kipildor, tantísimos, ¿no? que la hicieron, quiero saber qué significó para ustedes hacerlo enfrente del Papa, porque el Papa le dio un lugar, una trascendencia a esa obra que probablemente muchos de esos 800 millones hayan descubierto a través de esa ocasión, pero ¿cómo fue hacerlo adelante el propio Francisco? Bueno, fue muy emocionante, sobre todo teniendo en cuenta que no fue una cosa resultado de un protocolo frío entre partes. Francisco era un admirador de la misa criolla, yo estuve con él y con Patricia, bueno, estuvimos todos con él brevemente unos días antes, y él me manifestó, me dijo: tu padre era un místico, porque solamente un hombre con tanto misticismo puede escribir una música tan profunda como el Agnus Dei de la misa criolla. Por lo tanto, sabiendo que él admiraba la obra, fue realmente increíble. Había que estar muy centrado para poder interpretarla bien, pero por otro lado a mí me impactó lo que implicó la decisión de él, esto que les conté yo antes, porque no vayan a creer que fue fácil tocar la misa criolla en el Vaticano desde el punto de vista de acústico, que se abrieron las puertas tan fácilmente. Por supuesto, él las abrió, pero ¿Pero cómo fue eso? ¿Fue un llamado? ¿Se contactaron? O sea, ¿cómo fue la gestión? ¿Fue la voluntad del propio Francisco que dice contacten a esta gente? ¿Había habido conversaciones? Fue la voluntad de Francisco, pero también fue la decisión de un ministerio de cultura. ¿Se acuerdan cuando teníamos un ministerio de cultura en la Argentina? Uy, qué lejos que Todo sí, eso- sí. Sí, todo eso se produjo gracias a Mirá vos. ambas partes. Yo estuve permanentemente en contacto tuve que ir a viajar un par de meses antes al Vaticano para elegir en qué lugar
donde está el baldaquino íbamos a tocar, en fin, hacer todo lo que tiene que ver con la preproducción. Pero en el Vaticano, dentro del Vaticano, así como por un lado este hombre maravilloso, que la verdad es que yo tengo una tristeza, no les puedo imaginar la tristeza que siento, bueno, como millones de personas en el mundo, este hombre maravilloso, así como nos abrió las puertas él, hubo mucha resistencia dentro, por parte de los sectores más conservadores seguramente del Vaticano. Claro. Nos boicotearon la prueba de sonido, en fin, tuvimos muchos inconvenientes. Por esta cosa de hipocresía que existe entre aquellos que se dicen católicos, pero cuando aparece alguien que verdaderamente predica la palabra de Dios, corren para el otro lado, ¿no? Esa cosa de somos católicos pero no tanto. Y Francisco tuvo eso, él fue lo que predicó. Él Claro. fue un hombre en favor de los que menos tuvieron, él fue un hombre en favor de las minorías, él fue un hombre en favor de la paz, en contra de la guerra, y vivió como tal. Y si algo nos tiene que dejar el paso de Francisco por la tierra, es aprender en que tenemos que intentar parecernos cada vez más a ser lo que predicamos ser. Porque si no, ¿de qué sirve? Claro. ¿De qué sirve vivir en un mundo con la desigualdad que hay en este mundo? Si hubo un hombre como Francisco que intentó que esa desigualdad sea menor y las propias fuerzas de su religión, un sector de las propias fuerzas de su religión, lo boicotearon. Entonces, un poco la tristeza que yo siento hoy tiene también que ver con eso, porque el mundo que estamos viviendo es un mundo que está, chicos, cada vez más complicado, y él fue un referente de millones de personas en favor de algo que parece ser que se está perdiendo, que es la humanidad. Facundo, agradecidos de estos minutos, nos quedaríamos más, pero nos gustaría que vengas algún día al piso, Ay, que sí. se charla de otra manera. Es tan rica la anécdota que contás, el contexto, uno se puede imaginar en una descripción todo un contexto político de la Argentina, social de la Argentina y además y sobre todo, que es lo que hoy pretendíamos, configurarse una imagen de ese Francisco que acabas de pintar en cuerpo y alma sobre todo. Te agradecemos enormemente este contacto. Un abrazo grande. A ustedes, muchísimas gracias. Cuando quieran voy para allá. Querido Maxi, que es un amigazo y un defensor gran de la abrazo. cultura y del corazón, te mando un gran abrazo. Un saludo abrazo para enorme. todos y cuando quieran, nos vemos. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Creo que a veces sin quererlo, esto me parece muy mágico cuando ocurre, digo en un programa porque es lo que hacemos, tele, radio, streaming, que de repente cómo conectó desde lo que hablamos desde el primer minuto Sí, impresionante. Todo. a lo que acaba de contar recién, Sí, en algo sí, que sí, podía sí, ser bueno. una anécdota artística, así que, pero cómo lo artístico atraviesa todo. Bueno, pero vos viste que se viralizó, entre otras frases, del Papa lo que él dijo sobre el hecho del arte, ¿no? Por eso el arte, como algunas formas de apertura de la sensibilidad y por ende que terminan redundando en mirar al otro para ver desde qué lugar le mejoramos la vida, no se la jodemos. Claro. Por eso el arte molesta muchas veces. Por eso el arte es señalado, por eso el arte es atacado. Estoy hablando a nivel global, desde ciertos poderes que no son siempre los de las casas de gobierno únicamente. Y me parece que acá es como esto de la coherencia que decía Facundo, ¿no? Cuando la cosa cierra entre lo que uno hace y uno dice, me parece que también es uno de los mensajes. Y después insistir con que la misa criolla es una obra tan monumental, Sí. ¿no? Que en general todos conocemos la misa criolla y la Navidad Nuestra, ¿no? Porque también, bueno, eso ha trascendido en parte gracias a la grabación de la Negra Sosa, que bueno, no se puede olvidar nunca, Y ¿no? la gestión cultural, cómo de repente cobra importancia algo que pareciera un grano en el Estado. Bueno, no. Mira las cosas que puede lograr. La conversación por redes, ¿por dónde anda? La conversación por redes está atravesada como nosotros ahora. Las tendencias son Papa, Bergoglio, Vaticano, Iglesia, Ah, bueno. Cónclave.
O sea, todo lo que venimos hablando es lo que está pasando en Twitter. Hay muchas fotos de la misa de la Basílica de San José de ayer. Estaba colmadísima de gente, una imagen realmente impactante. En Flores. En Flores, sí. Impactante y también, bueno, mucha gente que se sigue despidiendo. Sí. Sí, y lo seguirá haciendo por los próximos días. Hablamos de religión, hablamos de cultura, hablamos de educación indefectiblemente y era uno de los temas que atraviesan las agendas cualquier día sea, no importa la coyuntura, y por eso la tenemos de invitada a Laura Lewin, que es especialista en educación. Pensar en educación y en cultura van re de la mano, y ahora metida la religión, pero en un punto también. Bueno, ni que hablar si hablamos de la educación religiosa, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Hola, Laura. Bueno, linkeemos primero con la noticia de la que habla el mundo, de la que hablamos nosotros. Ayer le preguntaba a mi hijo, ¿en el colegio hablaron de lo del Papa? Se mencionó, pero digamos, no en la clase, ¿no? Pareciera que a veces cuesta tanto correrse del manual de lo que toca dar ese día. Es complicado, ¿no? Poder abrirse un poquito de lo que dice el programa. Y a veces pasa esto, ¿no? Como que estamos tan, tan esclavos de lo que nos dicen que hay que hacer, y eso a veces inclusive atenta contra poder dar un pasito adelante y empezar a repensar una educación, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer en la escuela? Estamos tan acostumbrados a hacer lo que se supone tenemos que hacer, lo que nos dicen, acatamos todo lo que viene de arriba, que a veces falta un poquito, ¿no? Y algo que yo siempre pienso es, le piden a los docentes que les enseñen a pensar a los chicos y muchas veces no los dejan pensar a ellos. Qué bárbaros. La currícula no es flexible, ¿no? No es flexible y muchas veces cuando los docentes no están empoderados, cuando no sienten que realmente están en control de lo que pasa en el aula, lo que hacen es seguir lineamientos, y eso, en vez de humanizar la educación, la hace como más rígida muchas veces. Sí. Hoy me parece que esa necesidad es fundamental. Ya vamos a hablar sobradamente de redes sociales, ahora en un ratito, de los telefonitos celulares y demás, pero empezando y antes de eso, esta crisis viene de hace rato, mucho antes de que el celular fuera un problema dentro del aula. Venimos hace mucho tiempo con problemas. Vos fíjate que tenés chicos que llegan a 3.º o 4.º grado y no saben leer ni escribir. Me escriben un montón de veces docentes desesperados con chicos que están llegando a la secundaria y se van de la secundaria sin saber nada con un certificado. Entonces hay como una gran mentira de qué estamos haciendo en las escuelas y qué herramientas les estamos dando a los chicos, porque pareciera que aprobar la escuela es bastante fácil, pero aprobar la vida es bastante complicado. ¿Cuánto tiene que ver, Laura, la educación con, por ejemplo, más que aprenderse cosas de memoria, que es creo uno de los grandes problemas, con razonar, con tener un pensamiento propio? Porque me parece que estos puntos son algunos de los que se deben debatir, ¿no? Mira, a mí siempre me gusta decir que hay escuelas y escuelas, porque si no, viste, las escuelas que están trabajando bien se ofenden, ¿no? Por eso cuando nos ponemos a todos en la misma bolsa. Cierto. Entonces, bueno, tenemos muy buenas escuelas, tenemos muy buenos docentes, pero también es verdad que hay escuelas que vienen bastante atrasadas, y seguimos con esta cuestión memorística, en donde se trabaja mucho con lo que es la pregunta fáctica, ¿no? En clase, y el problema es que si los chicos estudian, rinden, aprueban, y a los 4 días se olvidaron de todo, ¿de qué te sirvió? Claro. Estamos todos jugando a la escuelita. El alumno que va a la escuela y tiene que aprobar porque la mamá le pide que apruebe, el docente le pide que apruebe, él quiere aprobar, ¿y dónde quedó el aprender? Entonces ahora me río, ayer estaba dictando un taller sobre la evaluación formativa, ¿no? Que es una manera diferente de evaluar, que es no ver la nota, sino ayudarte a aprender. Y les contaba a los docentes del curso que ahora hay que tener mucho cuidado con el Google Forms Solver. ¿Qué es eso? Muchos docentes ahora, que les encanta la tecnología, dan exámenes en Google Form. Los chicos me van a odiar con esto que estoy diciendo. A ver, contá todo. Claro, esto es así. Está el Google Form, que el docente hace su examen muy bien con los criterios de evaluación en un formulario de Google. Ahora está el Google Form Solver, que los chicos apretan un botón, aparece esa pantalla y te resuelve el examen. Uy, Dios. Entonces el docente estornudó, miró para otro lado y se autocompletó el examen. ¿Y sabés lo que te hacen? Te ponen 1 o 2 mal para disimular. Entonces, tremendo. Claro, echa la ley, echa la trampa. Entonces, si nosotros seguimos teniendo una educación que va corriendo detrás de la realidad, nunca llegamos. La educación tiene que tener un carácter anticipatorio. Tenemos que poder anticiparnos. Y parece, viste, que eso, lo que ustedes dicen, ¿no? Está costando mucho. Laura, ¿y hoy hay más problemas de aprendizaje que hace 20 años atrás? Y hoy tenés un grave problema que son los cerebros. ¿Y qué significa Buena eso? frase, Laura. Claro, Tremenda. Y el problema con los cerebros de hoy es que están requete contra súper estimulados con la tecnología. Entonces eso te juega un poquito en contra. No podés prestar atención, no te podés concentrar, nada te asombra, todo te aburre. ¿Qué hace el docente para llamar la atención, para captar la atención de un alumno en donde el cerebro le va a 1000 y parece que entre el docente
y está en cámara lenta, porque la realidad es que para los chicos el mundo va en cámara lenta cuando lo comparás con todo el contenido que te da un celular, con los colores, con la imagen, con los sonidos. Entonces el cerebro ahí te viene a jugar un poquito en contra, y por eso, bueno, este tema, ¿no?, de qué se hace con los celulares en el aula, porque por un lado son geniales para todo lo que tiene que ver con la tecnología, el aprendizaje, de personalizar la información, automatizarlo, ¿viste? De tanto que lo haces, lo vas aprendiendo, podés personalizarlo porque cada uno puede ir a su ritmo haciendo lo que necesita, pero la contracara de todo esto tiene que ver con que no prestás atención. Y el problema cuando, por ejemplo, viene una notificación, capaz que les pasa acá a ustedes, están hiperconcentrados en una nota, escucharon una notificación y no es que te distrajiste, después tardás 20 minutos hasta que volvés a concentrarte. A ver, pero ¿hay alguna duda de que el celular tiene que ser erradicado de las aulas, teniendo en cuenta que la tecnología está presente en las aulas? Porque ahora hay hasta pizarrones, no en todas las escuelas, en la escuela pública, y mi hijo va a escuela pública, o sea, las conozco bien desde adentro. Esa tecnología no llegó, pero hay tablets, pero ahora usan el Meet, porque ahora tienen el aula virtual. Digo, esa tecnología está. ¿Hace falta que tengan el celular? Mira, yo voy cambiando mes a mes. De posición. La técnica. No resisto archivo. Bueno, pero quiere decir que, A ver, hoy, que te hoy. cuestionas cosas, está bien. Está muy bien. Claro, ¿por qué? Porque de repente mi mundo es fantasía, el celular es maravilloso por todo esto que te cuento. La verdad que está buenísimo, tenés una súper requete contra buena computadora que te entra en un bolsillo, tenés información en un segundo, tenés traductor, te enseña, tenés el chat GPT que obviamente te explica todo de una manera increíble. Es buenísima la tecnología, pero por el otro lado, esto que decíamos, atenta contra la concentración, contra la atención. Entonces, si vos me preguntas hoy te tengo que decir celulares afuera. Claro. ¿Por qué celulares afuera? En un mundo de fantasía, en donde los chicos realmente disfrutan del aprender, donde entienden que ir a la escuela es un acto de amor a su yo del futuro y que se están preparando para tener las mejores herramientas que puedan tener en una vida, que no tienen la menor idea de cómo va a ser, ahí la tecnología es genial. Pero hoy entras a las aulas y más que un lugar de aprendizaje parece el patio. Claro. Porque los chicos no prestan atención, no se concentran, es un caos, es un descontrol. Y ahí entonces es donde el celular te complica. Entonces, en un mundo de fantasía, cuando tenés alumnos que quieren aprender, la tecnología te aporta un montón. Hoy en Argentina es una distracción y es una complicación. ¿Cuál es la manera que pueden llegar a usar los docentes para bajar? Porque creo que el cerebro de los chicos es como vos decís, va a 1000. ¿Cuál es el recurso? ¿Debería desde la formación docente venir desde la clase? O sea, desde la formación cambiar el chip de cómo dar la clase. Creo que tiene que ver con entender que el docente tiene que generar el interés por aprender. Claro. Pero ese interés por aprender vos no lo vas a lograr en esas cabezas en ebullición que vienen de recreo y todavía, les cuesta. Entonces, desde antes que empiece la clase tenemos que empezar saludando a los chicos en la puerta, que es algo que no se hace. Ah, mira. Vos cuando subís a un avión, hay una azafata que dice, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo Sí, te va? Hola, ¿cómo te bienvenido. va? Bienvenido, hola, ¿cómo te va? ¿Qué está haciendo esa azafata? ¿Te introduce en una situación? Te predispone bien. No. A ver. Te está chequeando, te está leyendo. Ah. A ver si estás nervioso, si estás enojado, si puedes ser un pasajero violento, si tomaste Wow. alcohol, si estás bajo la influencia de drogas. Wow. Entonces ahí todavía pueden hacer algo, te pueden bajar del avión. Cuando el avión subió, No lo había pensado. cuando el avión subió ya está. está. ¿Qué Game haces? over. Claro, se te complicó. Entonces, con el mismo concepto, en donde hay alguien que te está saludando, pero te está leyendo de alguna manera, me encanta el docente que está en la puerta saludándote. Y si venís volando bajito, que te dé un abrazo de esos que se sienten. Y si venís demasiado eufórico, te bajo, no sé, saltamos 3 segundos, no sé, lo que sea, ¿no? Claro. Pero esto de empezar a leer el aula antes y empezar, ¿por qué no?, con un poquito de música. La música te puede energizar, la música te puede bajar, algún aroma, y vos me decís, dale, no tengo pizarrón, voy a poner aroma. ¿Viste? Yo creo que hay pequeños detalles que el docente que está realmente conectado con el placer y la pasión de enseñar, esos recursos los hace. Entonces, hay un montón de cosas. Puedes trabajar con mindfulness. Mindfulness es la respiración consciente. Hacemos un pequeñísimo ejercicio de cerramos los ojos y nos conectamos, no sé, con los sonidos que escuchamos en este momento. Y escucho, no sé, el tubo de la luz, escucho esto. Pequeñas cosas que ayudan a calmar. Y cuando se calmaron, ahí sí podés captar la atención de los alumnos. Entonces, yo creo que lo que vos me preguntás tiene que ver con eso. Incluir en los centros de formación docente, no únicamente cuestiones didácticas, pedagogía, Claro. ¿no?, sino otras cuestiones que hacen al manejo del grupo, a la importancia de los vínculos, porque sin vínculo no hay aprendizaje, a poder conectar con los chicos y a generar eso de que no que tengan que estar en el aula, sino que quieran estar en el Laura, aula. te quiero preguntar una cosa que
pensando en qué docentes son los que me dejaron tal concepto en la cabeza. Por ejemplo, yo tenía un profesor de historia en la secundaria, es medio vintage, ¿no?, citar esto, que nos explicaba a los señores feudales con un nivel de dramatización casi teatral, humorística, pero yo hasta hoy me acuerdo todo sobre los señores feudales. Entonces digo, ¿cuánto tiene que ver la educación con lo lúdico? ¿Sabés con qué tiene que ver eso, Maxi? Con algo que es requete contra importante. Y es que la información entra por la razón, pero se fija por la emoción. Ah. Eso te lo enseñan las neurociencias, ¿entendés? Buena. Entonces, no, la información que vos recibís, después la vomitás y bueno, a los 2 días te lo olvidaste. Pero cuando lo sentiste, a mí me da piel de gallina. Cuando lo sentís, cuando lo vivenciás, cuando lo ves significativo y relevante, no te lo olvidas más. Es eso que te pasó a vos. Entonces, es muy importante entender que la información, el pegamento de la información es la emoción. ¿Qué falla en este momento? Fallan, lo voy a decir genérico y en bruto, fallan los alumnos, fallan los docentes. Está contando. ¿Sabes qué pasa? Que los padres, vale. Por momentos fallan los padres, por momentos... Sí, hay un mundo dentro del aula en donde el padre queda afuera, y no hablo, por supuesto, de la educación básica que le diste, digo. Uh-huh. Hay chicos que son, no digo supereducados, pero amigables en la vida cotidiana, en el trato con los otros, y entran al aula, es lógico, son adolescentes, se potencian, pero digo, o el docente no sabe captar esa atención, o bajó los brazos hace rato, o está preocupado porque cobra unos sueldos de porquería. Hay algo, y estoy hablando de la educación en Argentina, la educación pública, pongámosle, como generalización, creo que a la privada le alcanza en algún punto también, o los chicos, ¿no?, como generalizando y en una gran masa, tomados por esta cultura del celular. Todo eso en ese orden y otras cosas también. Claro. Creo que todo tiene que ver. Creo que la familia cumple un rol importantísimo. Si la familia descalifica a la escuela, si habla mal del docente, si el chico se saca una mala nota y va a justificar que le pongan una mejor nota, bueno, eso ya te complica todo porque le sacás la autoridad al docente. Y no tiene que ver con un docente autoritario, tiene que ver con un docente que tenga autoridad, que tenga respeto. Claro. Entonces, cuando yo era chica, siempre cuento, si mi mamá tenía que hablar con la maestra, yo no dormía en toda la noche. Hoy sí, un docente tiene que hablar con un padre, el que no duerme es el docente. Ese fue el respeto a la autoridad, ¿no?, de ese docente en el aula. Y es muy difícil pararte delante de 30, 40 chicos que no te respetan, que no les importa, que no quieren aprender, que igual pasan porque pasan, igual vos me tenés que aprobar. Entonces yo creo que tenemos que volver un poco a las fuentes, ¿no?, a los valores, y a entender que si bien la educación es un derecho, también es un privilegio, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que defenderlo. Esto que decías, Laura, del mindfulness, de todo bajar a los chicos, en gran parte tenemos responsabilidad los padres, ¿vale? Porque yo veo por ahí mis hijas que cuando, por ejemplo, están mucho tiempo con la tablet, automáticamente están más ansiosas que si no la están. Entonces yo he bajado el nivel de uso de tablet de las chicas y ellas están más tranquilas y pueden hacer un montón de cosas. Y por ejemplo, si tienen que usar un dispositivo móvil para, no sé, resolver algo de la escuela, yo al principio me oponía y ahora me pasó como Laura, que el otro día voy y le pregunto, ¿por qué le estás resolviendo por ChatGPT a la tarea? Y me dice, porque lo tengo que aprender, me dice. Y yo dije, sí, lo tiene que aprender, tiene razón, o sea, porque si ella lo pensó, evidentemente no lo pudo hacer, me va a preguntar a mí, yo se lo voy a explicar peor que se lo está explicando el ChatGPT. Y por ahí no voy a tener la paciencia para explicárselo. No, el ChatGPT como herramienta es una maravilla, el tema es saber usarlo. Y el problema muchas veces es que el docente no lo sabe usar y le da miedo, porque piensa que los chicos lo usan como un buscador. Y ese es el problema, el ChatGPT no es un buscador, el ChatGPT es un requete contra super cerebro que tenés al lado tuyo, es como tener al mejor especialista del área que necesites al lado tuyo. Yo lo uso un montón con Anita, con mi hija, para prepararle exámenes de pruebita, cuando no entiende algo. Pero perdón, voy a insistir, el ChatGPT los chicos, la mayoría lo usa para responder las preguntas y no para estudiar. Entiendo que es una herramienta, pero ¿cómo hacemos, si es pregunta, para convertirlo en una herramienta a favor y no... Mira, es totalmente cierto lo que vos decís, por eso hay que entenderlo.
Y ahí es donde yo digo que el docente no lo entiende y piensa que es un gran buscador. El ChatGPT, si yo le digo, me completás este ejercicio, te lo va a completar, pero vos no estás aprendiendo. Claro. Entonces el ChatGPT nunca puede reemplazar la cabeza del alumno. El ChatGPT te sirve para desarrollar más creatividad, más innovación y para aprender. Entonces yo le digo a los chicos, estamos aprendiendo sobre Edison. Quiero que preparen 10 preguntas sobre Edison y se la sacan al ChatGPT. Para eso tenés que saber de la obra de Edison, tenés que saber de la vida de Edison y tenés que saber. Entonces yo le voy a hacer preguntas al ChatGPT. Y como el ChatGPT está requete contraalimentado con un montón de información, me va a contestar como si fuera Edison. Entonces yo estoy aprendiendo no solo de las preguntas que hago, sino de las respuestas que me da el ChatGPT. O yo soy un estudiante de abogacía de primer año y necesito preparar un juicio. Yo voy a ser el abogado defensor y quiero que vos seas, no sé, el fiscal y que vos seas el juez y que vos seas el testigo y que cuando yo tenga que contestar me dejes el espacio para que yo contestes y que te fijes si lo que estoy contestando está bien o me falta información. Entonces, ¿dónde das clases? No, pero chicos, no es lo que pasa en el 90% de las aulas. Por eso digo, el docente tiene que entender los alcances y las limitaciones que tiene el ChatGPT y la tecnología en general. Lo mismo que hacer una prueba, como decíamos hoy, en el Google Form y me siento tranquila que la respondan. Ya existe la aplicación que te la contesta y te la autocompleta. Entonces, ahí es donde falta la capacitación, pero para que haya capacitación de calidad, el docente tiene que estar contento, apasionado y con ganas. Si vos dijiste algo que yo no quiero dejar pasar, chicos, obvio. ¿Cuánto cobra un docente? O sea, claro. Si el docente tiene que estar corriendo de un colegio al otro, corrigiendo con planificación, con la burocracia, con alumnos que no quieren aprender, con padres que te presionan, con directivos que a veces no saben, dale, ¿quién tiene ganas de ser docente? Es que por todo eso que estás diciendo requiere un esfuerzo doble o triple. Absolutamente. Entonces le pedís creatividad e innovación a una persona que está agotada. Necesitamos superhéroes en las aulas. Y el problema real es que cada vez va a ser más difícil tener buenos docentes. Si no empezamos a cuidarlos, a trabajar su bienestar, su cuidado emocional, mental y mejorar los sueldos y las condiciones de trabajo, yo no quiero proyectar lo que va a pasar de acá a algunos años, porque cada vez van a haber realmente menos docentes de calidad. Totalmente. Quiero preguntarte, todos tenemos como muchas preguntas, me parece que es súper interesante, que la tenés muy clara. Estamos hablando con Laura Lewin, que es especialista en educación, y es un tema que nos atraviesa a todos. Hay un dilema que pretendió zanjarse hace algunos años con una política que después se revirtió, que es el tema de la repitencia. En un momento, en provincia de Buenos Aires, acá se gestionaron, se replicaron algunas ideas de, bueno, nadie repite. Entonces, padres escandalizados, por otro lado, entendías que era la manera de evitar la deserción escolar en un país con una crisis económica bestial. ¿Qué postura tenés? ¿Cuál es la salida a esto? ¿Cuál es el dilema que se plantea puertas adentro de la educación respecto de esto? A ver, una cosa es lo que yo te puedo contestar hoy y otra cosa es lo que te puedo contestar de acá a 5 años si esto mejorara. No es lo mismo Argentina que Finlandia. No. Entonces, en términos generales, yo no estoy de acuerdo con la repitencia porque está requete contra comprobado que no ayuda a mejorar, no ayuda a aprender. El tema es, eso te lo puedo contestar en Finlandia, no en Argentina. En Argentina, cuando tenés una educación que está tan descuajeringada, tan complicada, vos necesitas ciertos mecanismos, cierta estructura y ciertos límites para ordenar un poquito. Es verdad que lo que se hizo fue para sostener un poquito esto de la deserción escolar, pero a mí me preocupa el mensaje que vos estás dando, ¿no? ¿El mensaje cuál es? Bueno, chicos, igual aprueban todos. Y el que se va a esforzar y no te esfuerces porque igual no vale la pena, la perseverancia y el esfuerzo no importan nada. Y es una gran mentira, porque entonces es un gran juego de dominó que se te va cayendo, porque si vos no podés leer y escribir, después no podés comprender y después no podés avanzar y después no podés estudiar. Entonces yo creo que, yo siempre lo dije, ahí sí, resisto archivo, para mí fue un error sacar la repitencia hoy. Si vos me decís que estamos empezando a trabajar con tutores, que nos anticipamos, que apenas a un chico le empiece a ir mal, ya hay todo un equipo que va a rescatarlo, que lo acompaña, ahí sí yo te digo saquémosla, pero porque estoy ocupándome cuando me tengo que ocupar. El problema es que acá te ocupás cuando ya se llevó 40 materias y ya es tarde. Y ni hablar del nivel de frustración que les genera a esos chicos que salen de la escuela creyendo que sabían y llegan a un sistema universitario que realmente no saben. No podés pasar en los 2 primeros días de la universidad, no podés competir internacionalmente con puestos de trabajo, porque algo que pasó con la pandemia es que empezó a desdibujar las fronteras. Vos ahora podés trabajar para Uruguay, para España, para Perú y si sabés idiomas, para un montón de otros países. Entonces, claro, te dejan fuera del sistema. Entonces, pareciera un sistema que te quiere proteger, pero de tanta mala protección te deja huérfano. Laura, y como especialista en educación, ¿cómo ves la educación? Pues nosotros por ahí nos fijamos en la educación y nos fijamos en la escuela que van nuestros hijos.
a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Cómo es? ¿Es muy variada? ¿Cómo la ves? O sea, vos que tenés contacto con los docentes. Ahí te cuento. Quiero volver 3 segundos atrás en algo que no dije que sí me parece importante. También me parece injusto que si te llevaste 5 materias, tengas que rendir todo el año de vuelta. O sea, hay un montón de cosas para revisar, claro, ¿no? Obviamente que hay cosas para revisar. Pero me parece que, bueno, es importante también el mensaje que estamos dando y, insisto, en vez de hablar de repitencia, me encantaría hablar de cómo ayudo a agarrarte de la mano cuando estás por caer del barco, cómo te subo de vuelta, un sistema de tutorías entre pares en el aula, ¿entendés? De eso me gustaría hablar. Misericordia, estábamos diciendo antes. Bueno, y volviendo a la pregunta de Eladio, si tuvieras que calificar, ponerle un puntaje a la educación argentina. Sí. No sé de qué decirte. ¿Pero cómo se evalúa? O sea, vos cómo... Bueno, o sea, internacionalmente están los exámenes PISA, en Argentina están las pruebas Aprender, vos tenés pruebas estandarizadas que miden lo frío, ¿no? Estrictamente lo que es la parte académica. No te mide creatividad, no te mide innovación, no te mide un montón de otras habilidades que para mí son requete contra súper importantes también. Pero la verdad es que vos tenés un problema en Argentina que tenés una brecha enorme. Vos tenés escuelas de la ciudad, escuelas del interior del interior, donde una vez una directora me decía, no sabes lo contenta, yo soy profe de inglés, me dice, no sabes lo contenta que estoy, conseguí profe de inglés, por lo menos entiendo un poquito. Claro. Claro, bueno. Venía a hablar de provincias donde de repente el docente tiene que ir a dormir a la escuela una semana rurales. Sí, porque no tiene manera de llegar porque no hay caminos. Por eso es muy complicada la pregunta, porque varía un montón y hay una brecha enorme en todo lo que es el norte, el sur, el este, el oeste. Toda Argentina tiene una brecha enorme que no pasa únicamente por lo tecnológico, pasa por cuestiones socioemocionales, culturales, por recursos, por calidad del docente y obviamente, insisto, que hay docentes que son maravillosos en todos lados, eso siempre está, pero también es verdad que te cuesta mucho en un pueblito de una provincia del interior conseguir un profesor, no un buen profesor de matemática, un profesor de matemática, sí. ¿No? Entonces pasan, no sé, mucho tiempo sin clases. Me pasó específicamente en una provincia, no voy a decir dónde, una ciudad chiquita de una provincia, en donde se tomaban, era una ciudad que estaba a 4 horas de la capital de la provincia, y tenían profesores que aceptaban un cargo, iban 2 días, porque tenían 4 horas hasta que llegaban, claro. Se les iba mucha más plata en viático que lo que ganaban en el sueldo, y después de la segunda clase no iban más, entonces se quedaban un año entero sin profesor, y esas cosas pasan o ir a en el dedo interior también. Del país. Claro. En el interior, 70 kilómetros a dedo, a mi pueblo, por ejemplo, iban, es un pueblo de 4.000 habitantes, hay una escuela primaria y una escuela secundaria, y había profesores que iban de Lincoln a mi pueblo a dedo, porque ese es no el docente recursos. Comprometido, el docente de alma, a los que hay que hacerles realmente un monumento, claro. Porque las condiciones son requete contra difíciles. Entonces, bueno, el que tiene las condiciones más fáciles también le decía, dale, ponele un poco de onda. Obvio. ¿Viste? Me estaba acordando con todo lo que estaba describiendo Laura, que la verdad que es apasionante escucharte. Una canción que Marilena Walsh escribió, no sé, en los 40, en los 50, se llama Campana de Palo, que cuenta esto. Es decir, que hay cosas en la Argentina que nunca cambiaron, quiero decir, sobre la situación de esos docentes que de verdad hacen patria. Hay un mensaje en YouTube que queremos compartir de Valentín Guevara que dice: años atrás existían en la televisión un par de programas dedicados a la educación y hoy existe un programa anti-educación, mediocre, etcétera. Bueno, habla de Gran Hermano, ¿no? Que viva la educación y el futuro. Habría que, si hubiera que hacer un programa de televisión sobre educación, habría que hacerlo como divertido, por ejemplo, no sé, interactivo. ¿Qué habría que hacer si uno lo llevara a un medio de comunicación masivo, un tema que está totalmente excluido? ¿Para quién? ¿Para padres, para chicos, para docentes? ¿Qué audiencia? Bueno, buena pregunta. Probablemente si fuera en un canal abierto sería para una audiencia en general, ¿no? Y me encantaría hablar ya me metí en el programa. Acá, en live streaming, chicos. Laura en live streaming. Me armé el programa de televisión. A mí me encantaría escuchar, ponerle especialistas que me sirva tanto como mamá como docente, ponerle, cómo aprender el cerebro. Me encantaría escuchar a chicos, saber qué necesitan en la escuela. Me encantaría encontrar arquitectos que puedan darle una vuelta de tuerca a las aulas y generar aulas más modernas. Claro. Porque seguimos con aulas con chicos mirando para adelante. Y el problema de mirar para adelante es que ya estamos suponiendo que el único que tiene algo para decir ahí es el docente. Entonces hay que sentarse para adelante
adelante para mirarlo y escucharlo. ¿Y cómo lo sentarías, Laura? Depende de lo que vos querés hacer. Los muebles tienen que estar en función del alumno y de la clase, no al revés. Es un cambio de sistema. Es un cambio, claro, de mentalidad, es un mindset diferente. ¿Cuánto se está discutiendo esto en la Argentina de hoy? ¿Cuánto es un tema que interese para en algún momento acomodarnos y que empiece a andar? ¿El diseño de aulas? Todo, porque estoy pensando en el diseño curricular, en la gestión. Hablamos de la gestión cultural, te hablo de la gestión en educación. ¿Por dónde pasa hoy la discusión? Yo te voy a ser súper honesta. Yo tengo mucha confianza en la gente que está en el Ministerio de Educación a nivel nacional, porque los conozco. Y son, no capos, requete contra capos. Y no me cabe la menor idea de las buenas intenciones que tienen. Estoy segura. El problema es que es tan grande todo, que ahí se te complica. Y además las provincias están por jurisdicción, o sea que cada provincia, la educación está, ¿no? Provincializada. Exacto, jurisdiccionalizada. Sí, ese sería el término. Entonces, es muy difícil, ¿no? Llegar a todas las provincias, llegar a todas las aulas. A mí me gusta mucho trabajar de abajo para arriba, ¿no? Es trabajar con los docentes y con los directivos de abajo para arriba, porque me parece que ahí generás cambios que son más palpables, más rápidos. El problema es que de arriba para abajo tarda un montón, porque tenés tanta gente, tanta cosa, tanta capa, que no llega nunca al aula, no se ve nunca. Yo estoy bastante obnubilado por la capacidad que ella tiene de explicar, de saber, pero también de algo que vos transmitís, que es una especie de esperanza, de entusiasmo, o sea, te llena de energía. ¿Vos tenés fe en que la cosa va a mejorar? Y si no, no me dedicaría a esto. Tengo, ¿no? Es imposible. ¿Pero es fe ciega o es fe...? No. Es imposible pensar en transformar la educación sin pensar que se puede transformar. Y de hecho yo estoy, por ejemplo, me convocan mucho de algunos ministerios de educación de las provincias. En Corrientes, por ejemplo, yo metí en un estadio 24.000 personas. Ah, bueno. ¿Entre padres y docentes? No docentes. Fueron 3 estadios de 8.000 personas que tuvimos que repetir porque se llenaba rapidísimo. O sea que a mí no me cabe la menor... Y también el Chaco, en Jujuy, en un montón de provincias. A mí no me cabe la menor idea que hay un montón de docentes que buscan este cambio, que buscan esta transformación y que quieren una mejor educación. El problema es que tenés todo otro tanto de docentes que están estresados, que no tienen ganas, que están hipercansados, que no saben qué hacer y además, bueno, yo necesito también acompañarlos porque entiendo que con los problemas terribles que hay, ¿no? De tema de sueldo, de infraestructura, de todo lo que ya hemos hablado, es muy difícil levantarse de la cama y decir, hoy voy a dar la mejor clase cuando no podés pagar la luz, cuando no podés pagar el alquiler. Entonces es tan complicado todo. Y lo otro es imposible pensar en mejorar la educación si tenés que estar dándole comer a los chicos que vienen con hambre. Y el docente para mí no tiene que estar ahí. Para mí, ahí tiene que estar desarrollo social, el docente enfocado en su tarea, que es la de enseñar. Total. Porque el que corre 2 conejos no agarra ninguno. Y aprovechemos entonces esa energía contagiosa que tenés para, ahora sí, como padres, pedirte un consejito, porque como por supuesto que la comunidad educativa se construye entre todos y los padres somos parte, ¿qué hacemos un poco con todo esto? Pero no el que hacemos... A ver, en general a mí me cuesta pensar en ser positiva porque sí, sino con toda la adversidad hacer algo. Y cuando digo toda la adversidad, es el pibe que veo, que es el mío, que traté de educar amorosamente y trato como puedo de regularle las pantallas. Y veo que contesta las preguntas con el chat y que no le hicieron preguntas rebuscadas, sino que se lo está sacando de encima. ¿Qué hago si tuvieras como docente que darme un consejo como mamá, como papá? A ver, primero es esto que ya dijimos, y es que los chicos tienen que entender que ir a la escuela es un acto de amor a su yo del futuro. Se están preparando y están recibiendo todas las herramientas que pueden recibir para que estén lo mejor posible parados en la vida. Y cuando a mí mi hija era más chiquitita y me decía, no me salió la ecuación, buenísimo. Y me miraba que está loca, ¿cómo buenísimo? Digo, ¿sabes por qué buenísimo? Porque ahora que no te salió la ecuación, tenés que pensar en hacerlo de una manera diferente. Vas a ser creativa, vas a ser innovadora y te vas a tener que bancar la incomodidad que te genera que algo no te salga. Y eso está buenísimo. Y además vas a tener que aprender a pedir ayuda y eso también está buenísimo. Y vas a tener que desarrollar la resiliencia y eso es me caí, me tengo que parar, sacudir y seguir adelante. Así que ¿sabe qué? Me encanta que no te salga la ecuación porque si te sale taquito no aprendes nada. A mí me dio mucha ansiedad eso ya. Sí, pero pará, ella aludió a un tema que me parece muy importante, que es algo que lo hemos hablado ya en el programa acá,
que es la poca tolerancia a la frustración que tienen las nuevas generaciones. ¿Cómo interviene eso en la educación hoy? Y bueno, totalmente. Viste que los chicos van a jugar al fútbol. No quiero más. No metí un gol. Soy un perro. No sirvo para esto. Pará. Te toca enseñar a separar el resultado de tu autoestima. Te toca enseñar a ver tus errores de una manera racional y no emocional. Míralo, Messi. Te tengo que enseñar a que vos sos responsable de tu esfuerzo, no del resultado. Claro. Y a mí me encantaría que esto se enseñara en la escuela, pero cuando en la escuela no se enseña, ahí tiene que estar mamá y papá trabajando todas estas cosas. Entonces me preguntabas, ¿qué más? Desde, enseñarles cuál es el sentido real de la escuela, enseñarles que ellos están hoy practicando para la persona que se van a convertir el día de mañana. Entonces, si te copias todo el tiempo, si llegas tarde, eso que dice de vos, ¿no? Y vos sos un poquito embajador de la familia también. Valentín en el chat de YouTube nos propone que haya reuniones de padres más seguido. ¿O no? ¿Qué opinamos de eso? No. Según qué reunión. Si es una reunión con Laura, claro. Sí, claro, con Laura me junto yo que no tengo hijos, chicos. Es divertido. Che, Laura, sabemos que tenés que irte. Me parece que la exprimimos y le sacamos todo el jugo. Se tiene que ir a dormir, pobre. Tiene que descansar. Volvé pronto. No, es que me parece es un tema sobre el que hay que volver y de esto se trata también, ¿no? Cada uno desde su lugar y nosotros como comunicadores, plantear estas preguntas. ¿Puedo hacer pequeña invitación? Obvio. 10 de mayo la Feria del Libro, sí. Sacó mi libro número 14, ¡Epa! Bien. Cómo aprende el cerebro y cómo tenemos que enseñar, así que va a ser una masterclass. Es ¿A qué hora? Porque voy a estar el 10. La clase que no se pueden perder los docentes que quieren volver a tener energía en el aula. 5:30 de la tarde, sábado 10 de mayo, en la Feria del Libro, ojalá que los vea. Me va a encantar abrazarlos y encontrarme ahí con un montón de docentes. Un placer tenerte. Gracias. Y qué bueno pasar el rato Beso enorme, gracias. Gracias, Bueno, sí, me parece que nos quedamos todos con la cabeza rebotando, ¿o no? Con ejercicios para hacer en casa nosotros, como padres. Totalmente. Sí. Pero qué increíble la gente que sabe y es apasionada lo bien que transmite las cosas, ¿no? Es como ahí se prende algo hipnótico. Bueno, esto era lo que hablamos al principio de trascender cada uno de su lugar. O sea, lo que hace Laura es divulgar de cómo los chicos pueden mejorar el aprendizaje, cómo se puede mejorar y tener una sociedad mejor, porque a eso apuntamos, ¿no? Sí, y ¿sabes qué me venía a la cabeza? El otro día también tomándome el ratito para conversar con mi hijo respecto de cómo le estaba yendo. A veces no es el cómo te va, porque ahí te contestan todo bien y te sacan de encima, sino en algún momento se genera la conversación. Y me contaba de un par de docentes, claro, el copado les deja ir a comprar hamburguesas que ahora piden por delivery y te van a la puerta del colegio. Wow. Entonces bajan, no, chicos. Qué lujo, son duques, chicos. Eso no pasaba en nuestra generación. Bueno, por eso nosotros íbamos al kiosco a comprar un pebete. Sí, pero en el recreo. Obvio. Tenías que esperar y si no Acá llegabas, se te escapan del auto. Es más, si te llegabas a ratear de la clase, el kiosquero no te vendía. No. Exacto, porque era parte de esa comunidad. Y bueno, claro. Había un código. Mientras todo esto ocurre y te dicen que el profesor copado es ese, de repente otro que no sé qué, que el celular. ¿Sabes qué me di cuenta? Y me daba esa sensación, por lo que dijo Laura también, que los chicos también piden límites. Esto se habla mucho, es un tema del que se habla mucho apuntando a los padres. De repente están pidiendo límites y dicen, no, si me pidiera el celular se lo damos. Así. Lo de la autoridad la autoridad. Sí, no hay que confundir autoridad con autoritarismo. Totalmente. Claro. Digo, sería parte de ese aprendizaje que, en este caso, mirando al docente, a veces es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero bueno, en esa circulación de ideas de repente vemos la propia. Vale, es el péndulo, viste que en un momento era súper autoritaria la educación y después se volvió súper flexible. Entonces, buscar un punto intermedio donde el docente sea flexible pero que tenga autoridad. Sí. O sea, no confundir la autoridad con el autoritarismo, como dijo Laura, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿de qué cambiamos ahora vuelta de página? ¿De qué quieren hablar? Me gustaría decir que un 22 de abril del año 85, hace 40 años, empezaba el juicio a las juntas militares. Un acontecimiento histórico que puso a la Argentina a la vanguardia hoy todavía respecto de lo que fue a la salida de la dictadura militar, una decisión que vino desde el Poder Judicial, que vino desde el Poder Político del doctor Alfonsín, que era el presidente, y que permitió juzgar a las cúpulas de los responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se dieron entre la última dictadura, entre el 76 y el 83. Ese juicio, ese largo juicio que tiene el trabajo de la CONADEP también por detrás, liderada por Ernesto Sábato, por Magdalena Ruiz Guiñazú, por un montón de civiles que vieron su vida
llevada a lo tortuoso, porque tuvieron que escuchar cosas realmente muy duras, es también lo que va de la mano con ese hecho inolvidable que es el alegato que hizo el fiscal Estracera junto al fiscal Moreno Ocampo, el famoso Nunca Más, y ese alegato final de cara al tribunal, donde entre otros, bueno, estaba Leonard Slanian, estaba el doctor Gil Laveda, diferentes protagonistas de lo que fue enjuiciar y condenar, por ejemplo, a cadena perpetua, entre otros, a Jorge Rafael Videla. Ese acontecimiento es un acontecimiento que en el mundo entero se conoce y es un ejemplo. Ahora, pocas veces uno lo ha podido ver, el juicio, ¿no? Y hace un tiempo salió un documental que les recomiendo que lo busquen, que se llama El Juicio, es de Ulises de la Orden. Ulises de la Orden es un director argentino que se encargó de ver todo el juicio y armar un documental que creo que dura unas 3 horas. Porque se conocieron fragmentos de distintas... Exacto, de momentos icónicos, ¿no? Sí. Que la película Argentina 1985 también evoca desde la ficción. Pero el juicio de Ulises de la Orden, que es extraordinaria, lo que hace es mostrarte cómo fue un plan sistemático. Entonces, empieza con el testimonio de una persona que cuenta, me hicieron tal cosa, sigue con otra, y siempre lo que pasaba era lo mismo. Ahí demuestra que ese plan Cóndor, digitado desde el exterior, financiado desde el exterior, tenía en todo nuestro continente un plan sistemático que Argentina tuvo como uno de los países más crueles y más siniestros, más allá de lo que empezó, por supuesto, con los grupos paramilitares durante la democracia, antes del golpe militar, durante el gobierno de Perón. Es muy interesante poder repasar en el documental, si lo consiguen, si lo encuentran en el documental El Juicio, o en diferentes archivos, lo que fue esa gesta, que después obviamente tuvo una situación que puso en jaque el gobierno de Alfonsín y que tuvo que avanzar, también lo hizo Menem, con leyes que, entre la obediencia debida y el punto final, tiraron mucho de eso para atrás o terminaron ahí. De hecho, Menem incluso indulta a los líderes montoneros, ¿no? Que habían sido, ahora con todo lo que se ha dicho en las últimas semanas, en el último aniversario del 24 de marzo, algunos parecían ignorar que los propios cúpulas de montoneros también habían sido condenados e indultados por Menem. Luego del 2003, muchos de esos juicios fueron anulados, pero el símbolo de haberlo hecho con los militares, con un gran poder todavía, y cada uno de esos integrantes del tribunal, los fiscales y la decisión política del doctor Alfonsín, es un ejemplo de cuyo inicio hoy se cumplen 40 años. Algo para tener en cuenta, porque Argentina da orgullo, entre otras razones, por haber sido en ese caso, al igual que los juicios de Nuremberg, un ejemplo mundial, ¿no? Nada para agregar, excepto que como parte de esos testimonios, me interesa mucho ese documental porque evidentemente va a abrir el juego a otros testimonios, sin duda, sí. Pero fue por un trabajo que tuve que hacer, los testimonios de la primera vez que se pusieron de manera así aglutinada testimonios de las mujeres y las violaciones que se cometieron y los abusos, más allá del robo de bebés y de lo que tuvo que ver con el ensañamiento particularmente contra las mujeres. Pero claro, en realidad también, sin poner el ojo puntualmente, porque me interesa desde la militancia por los derechos de las mujeres, y cómo eso se puso de manifiesto en esos testimonios tan crudos, la barbarie organizada, ¿no? Me parece que eso que decís, en un plan sistemático, desbarata cualquier teoría de los dos demonios, sobre todo cuando se cometen desde el Estado, ¿no? Sí, desde ya eso es o ignorancia o connivencia y subestimación. Uno de los casos a los que alude Vale, que últimamente volvió a la palestra por el libro de Leila Guerriero, La Llamada, es el de Silvia Lavairu, ¿no? Que muestra también todas esas cuestiones, y aprovecho para sumar esto porque creo que les va a interesar, de cómo qué intersticios había para tratar de salvarse, ¿no? De eso habla el libro de La Llamada, entre muchas otras cosas. Un libro que generó mucha polémica y demás, pero también quiero sumar una obra de teatro, ya que me viene a la mente, que la vi hace poquito, que se llama Seré. Seré es la mansión Seré es un lugar, un centro clandestino, y Lautaro Delgado Timruk, que es un gran actor, lo que hace es tomar el caso de un hombre que se pudo escapar de estar detenido clandestinamente durante la dictadura ya, y pone el audio. En el teatro vos escuchás todo el testimonio del juicio de las juntas de este hombre que logró escaparse. Él lo que hace es una mímica, que al principio decís, ¿qué es esto? ¿No? Porque teatralmente es raro. Y después es extraordinario en lo que uno va entrando, y solo lo que está escuchando es un testimonio y las preguntas del juicio. Eso va los lunes en el Teatro del Abasto, lo dirige Sofía Brito. Ellos hicieron una dramaturgia, una apuesta más que nada sobre ese audio original,
y él llegó a hacerlo en la Mansión Seré, que está en provincia de Buenos Aires, lo hizo hace poco ahí, en el marco del último aniversario del golpe, y marca, hay muchas obras, incluso hay una que dialoga con el caso Silvia Lavairu, que la escribió Teresa Donato, que es alguien muy vinculado siempre al teatro, y que la hace Dennis Smith, y que va a volver ahora a Dumont. Esa se llama Mi vida anterior, y es el caso de una mujer viva que está exiliada en Brasil, que atravesó muchas cuestiones que tienen que ver con haber estado chupada, haber sido violada, demás cuestiones, y que sobrevivió y lo cuenta. Quiero decir, el teatro, el cine y cuestiones que son objetivas, esos relatos objetivos que lo cuentan. Y cómo la intervención cultural puede acercarte un verdadero drama, una tragedia humanitaria, como fue la dictadura y estas consecuencias en nuestro país. Y te sumo algo, porque de alguna manera te acercan otra historia. El libro Putas y Guerrilleras, de Olga Warnat y de Miriam Lewin, que tuvo su reversión hace algunos años, agregando contenido y datos, te cuenta un poco eso. ¿Y por qué lo de putas? Porque claro, ¿qué trascendía de aquellas mujeres en este intento de salvarse? ¿Y cuán intento de salvarte es cuando tenés a un milico armado al lado tuyo diciéndote vení a esta cena porque si no la contás? Exacto. Digamos, lejos de ser eso una decisión de prostituirse, ¿no? No, claro. Sí, un libro icónico, un ensayo icónico de Miriam Lewin y de Olga Warnat. Bueno, muchos libros, pero repasando para los que lo escucharon al pasar y quieren tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, primero El juicio, Ulises de la Orden, búsquenlo. Yo creo que se va a volver a proyectar. Estuvo mucho en el Malva. Realmente esa es una obra digna de homenajearlo a Ulises de la Orden, porque haberse visto todas las horas infinitas de ese juicio y haber hecho un documental de 3 horas que cuenta una síntesis perfecta, chapó. Seré los lunes en el Teatro del Abasto, aquí muy cerca de donde estamos, con Lautaro Delgado, Tim Rook, y además Mi vida anterior con Dennis Smith, que va a estar ahora en Dumont próximamente, esta obra de Teresa Donato, entre otras cosas que podríamos decir infinitas, que fueron la previa de un juicio ejemplar en el mundo entero. Hoy, 40 años de su inicio. Muy bien. Bueno, y hablando de días importantes, hoy es el Día de la Tierra. Hoy es el Día de la Tierra, así es. A partir del 2009 la ONU conmemora este día para que estemos un poco a la reflexión, ¿no?, de la importancia que es cuidar la Tierra y cómo nosotros desde nuestro lugar, qué podemos hacer para contribuir con el planeta. Sí, y el mea culpa de qué poco hacemos. Qué poco hacemos. Y como hacemos poco, les traje ideas. A ver. De reciclaje. ¿Alguno recicla un poco? ¿Algo? Yo un poco reciclo, sí. Sí, un poco. Yo un poco también, y siento que sabés que es poco, pero decís, bueno, peor, es mi granito. Sí. Bueno, les traigo 3. A ver. Compostaje casero. Lo hago, lo tengo. ¿Sí? Sí. Me encanta. Pero te demanda un poco de tiempo. Sí, Tipo, sí, le tenés igual que dedicar. igual ¿Cómo lo lo tengo. haces? Tengo los cajoncitos, 2 cajones, y voy tirando primero lo orgánico, todo lo que sobra de las frutas, verduras y demás. Después tiro una capa del cartón que viene con los huevos, del maple de huevo. Y después otra capa de orgánico, y así voy echando capas. ¿Y lo dejas cuánto tiempo? No, o sea, vos lo vas poniendo, eso se va, hay lombrices que van trabajando, y eso después te va bajando y cada vez va quedando más chiquito con la tierra toda fértil, toda orgánica, y abajo va drenando todo el agua, y ese agua lo usás para regar las plantas porque es un agua de compost con más nutrientes y demás, claro. y le viene bárbaro. ¿Y en la vida real cuánto tiempo te lleva? No, es nada, es como tirarlo a la basura, porque yo lo voy poniendo en un tupper al costado. ¿Y no da olor? No, si lo sacás todos los días, no, o sea, no lo tenés que sacar una vez por día, tirarlo en el tacho de compostaje que está afuera, no está dentro de mi casa. Ok, qué evolucionado. ¿Viste? No me tenía ahí. Es increíble. Un montón. Bueno, reutilización de envases, esa es un poco más fácil. Sí. Quizás la botellita de vidrio que comprás la podés usar para seguir cargándole agua ahí. Las bolsas, y acá tengo un dilema. ¿Qué? Las bolsas, que ahora se pusieron muy de moda, las que comprás, las Talkback. Sí. Ahora tenemos miles. ¿Por qué tenemos miles? ¿Por qué? No, le traigo a la reflexión. Si con 2, 3 nos alcanza. Porque yo siempre me olvido de llevar 3. bolsa. Claro. Siempre me olvido. Bueno, no, ahí está. Tenemos que ser más conscientes y acordarnos de cuando ¿Vos decís que con salimos. eso ya cumplimos No, para son mimar a la pequeños tierra? granitos, son pequeños granitos, ¿vale? Y después el reciclaje creativo, ¿no? Hacer una silla con pallet. Yo esas cosas las hago. para eso. No, eso es mucho. Eso
Bueno, en mi casa una él dice estatua así. con pilas, así la reciclo. No, pero yo me siento que traiciono. Por un lado hago el compostaje, pero por otro lado uso más el auto de lo que debería. Ah, bueno. Como que ¿Entendés? la cagamos por otro lado. Sí, yo me siento como que por un lado estoy haciendo las cosas bien y por otro lado nada. Bueno, pero hay que ir sumando pequeñas cosas. O sea, pequeños hábitos. Sí, es que esto es también educación y hoy de verdad que todo tiene que ver con todo. Vamos a ir con nuestro invitado y aquí lo tenemos. Espérame. Nicolás Pasquali, a ver, tiene una particularidad que lo describe y ya lo vamos a conocer y gracias por haber venido. Es el hombre que recorrió todos los países del mundo. ¿Quién pudiera? Todos, o sea, todos. ¿Recorrió el mundo entero? Bueno, él, Nicolás. Hola, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos, estar acá con ustedes, compartiendo un poco mi historia, la verdad que es un placer. Como bien decía, sí. ¿Está chequeado esto? O sea, ¿recorriste todo el planeta? Está chequeado. Hay un récord, hay una empresa que valida este récord, así que bueno, gracias a Dios está chequeado. Bueno, sí. ¿cómo? Me han vuelto loco. No, sí. a mí, primero, antes que entremos a lo importante, algo más superficial. El pasaporte. ¿A dónde van los pasaportes? Claro, ¿dónde van los Lo tendría sellos? que haber traído. Ay, lo tendría que haber traído. Porque tiene un límite Sí. la hoja del pasaporte. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Igual les quiero contar algo, está en la caja de seguridad del banco, no lo saco de ahí. ¿En serio? Sí, Es que lo tengo como si fuera, viste, un palo verde, pero no lo es. Obvio. Es que es un poco. Sí, son 8 pasaportes, tengo 4 argentinos, 4 italianos, están ahí guardados bajo 7 llaves. Wow. Wow. Así que muy contento. Bueno, a ver, Sí. viste que hay como un dilema, vos nos vas a saber contestar esta pregunta, se habla de que son más de 200 países, pero la ONU reconoce 195 y hay 2, Vaticano y Palestina, corregime vos, Sí. y que si estuviste también en todos lados. Sí, a ver, mi récord figura que son 193 países, porque son los países reconocidos por Naciones Unidas. Después, mi criterio es otro, pero mi criterio no le importa a la empresa que valida esto, es decir... Mi criterio es que, bueno, son 193, pero después es un tema político, porque Palestina, Taiwán y el Vaticano, Palestina y, por ejemplo, y el Vaticano son observadores, pero no tienen voto Claro. en las Naciones Unidas. Esto mucha gente lo sabe, pero, bueno, no, lo obvian. Y después Taiwán era parte y después lo sacaron porque al mundo no le convenía que China no fuera parte, simplemente por eso. Pero lo reconocen 14 países. Y después tenemos también, por ejemplo... lugares como Kosovo, que es reconocido por 110 países en el mundo. Sí. Es decir, la Unión Europea lo reconoce, les acepta el pasaporte. Cuando van a Europa pueden ir con su pasaporte sin visado, lo cual es algo muy especial. Sin embargo, no es reconocido por Naciones Unidas. Entonces, bueno, Se mete la cola a la política, ¿no? Un poco. los taiwaneses tienen pasaporte propio y no tienen visa para Estados Unidos ni para Europa. Mirá. Sin embargo, los chinos sí. Entonces, ¿Taiwán es parte de China o no? Bueno, sí, pero no. Entonces, sí, pero no. Nico, ¿cuántos años tenés? Yo tengo... lo tuve que pensar, te digo por qué. Porque el viernes es mi cumpleaños. Próximo. El viernes cumplo 33 años. Bien. Ok, o sea que ya lo tenés casi recorrido este año número 33. ¿Cuándo arrancó esta locura? Sí, lo tengo casi recorrido, sí. Esto arrancó allá por el hace 8 años. En el 2017 comenzó este viaje. Empezó full time este viaje de visitar todos los países del mundo. Que bueno, culminó ahora el 20 de febrero cuando pude poner un pie en Corea del Norte, que bueno, ese fue el último país ¿Y tan cuál deseado fue- y esperado. ¿Cuál fue el primero? El primero fue Uruguay, o sea, irrelevante, digamos. un esfuerzo de sí, producción. sí. ¿Pero arrancaste La con ese distancia objetivo? irrelevante. ¿Arrancaste con Claro. ese objetivo? ¿Voy a recorrer todos los países del mundo? Sí. Yo cuando era chico en casa teníamos un globo terráqueo. Este es buenísimo. Teníamos un globo en el living. Yo jugaba, viste, como a meterle el dedo. Y antes no teníamos, sonó mal, pero no teníamos no teníamos Google. Entonces, ¿qué hacíamos? Claro. Agarraron la enciclopedia en carta. Vos parecés muy chica, pero los chicos ustedes por ahí me acompañan en Sí, eso. en carta. Año obvio. 95 de haber Gracias. Yo llegué a usar la guía T, mira lo que te digo. No, O sea, no, te fuiste de de tema. Matusalén. No, tanto no. Bueno, entonces Te no pasaste un pueblo, vale. Sí, es muy bueno. Che, bueno. No tenía Irreverentes. no googleaba, buscaba. Claro. Buscaba, que es una palabra que ya no se conoce. Entonces yo buscaba en la enciclopedia y decía, a ver, Etiopía, el lugar más caliente de la Tierra. ¡Wow! Y aparecía ácido sulfúrico. ¿Qué carajo es eso? No importa. Pero había colores, amarillo, verde, violeta. Digo, bueno, me encanta. Che, mamá, quiero ir acá. Sí, anda. Eso era Etiopía. Entonces después volví al globo terráqueo y buscaba otro país. Metía el dedo y salía, Italia. ¿Dónde está Italia? Bueno,
Y así, y dije, che, pará, no puedo estar todo el día yendo y viniendo del living a la computadora, se corta el teléfono, viste que se corta. Más fácil, voy y visito todos los países del mundo y listo. Entonces dije, claro, pero no sabía, yo tenía 6 años, porque la enciclopedia era del 98, no sabía que era tan complejo y tan difícil. Después me di cuenta que era carísimo, que era complicado, que había guerra, que había muertos, que... Bueno, pero empezamos por ahí. Así empezó la ilusión y el sueño de quiero ver todos los países del mundo. ¿Y saben qué? No sabía que había gente que ya lo había hecho. Yo dije, yo voy a ser el primero, dije. Listo, esta es la mía. Cuando empecé, dije, bueno, ya está, la tengo, dije, listo, ahora voy, arranco. Me acomodo el cinturón, empiezo, salgo de casa, pero me encuentro con que no era tan fácil ir a Somalia, conocer los piratas, ir a ver los terroristas. Bueno, todo eso ya pasó, por suerte. Estoy acá en el estudio. Pero el punto es, zafé. Pero el mensaje era, che, nadie me va a creer que quiero hacer esto. Entonces no se lo dije a nadie. Entonces empecé, por eso siempre digo, es importante que tengan un propósito además de su profesión. Yo soy periodista, no yo digo usted. Sí. Pero además esto, ¿cuál es mi propósito acá? Claro. Llegar un mensaje a la gente, darles algo, que se lleven, no sé. A las 11:01 empezamos el programa hablando de eso. Vos nos estuviste escuchando el día de hoy. Todo está encadenado. Es genial como todo va de verdad como encadenándose en las ideas, ¿no? Y en definitiva es un poco eso que decís vos. Claro, o sea, ¿te importa tu laburo o no? ¿O lo haces porque lo haces? Bueno, no sé, eso ya depende de cada uno. A lo que voy es que lo mío era, mi propósito es quiero visitar todos los países del mundo. Pero después, ¿cuál es mi profesión? Porque esto lo tuve que pagar, no fue gratis. Claro. Yo soy licenciado en administración, me especialicé en finanzas. Fantástico. Pero no es lo que me importa. A mí me importa esto. Ahora, volviendo al tema, cuando arranco a viajar, dije, no hay nadie que lo haya hecho. Después me doy cuenta de que había 320 tipos que ya lo habían hecho y dije, no, listo. No me sirve. Frustración. Nico, ¿y pensaste en sumarle un plus? No. Acá fue cuando dije, el plus fue, pero no hay ningún argentino. Claro. Dije, listo. Y aparte dije... Qué lindo, ¿no? Claro, y el récord de... Claro, y él dice... Y hay 3 latinoamericanos, yo sería el cuarto. Y digo, bueno, entonces soy el primer argentino, ahí viene el récord, el primer argentino en visitar todos los países del mundo. Para tomar dimensión de esto, hay 320 personas en la historia de la humanidad que lo han hecho. Sí. Sin embargo, hay muchas que están muertas, hoy son 94 que están vivas, incluyéndome a mí, y se juntan una vez al año en distintas partes del mundo. Mirá. Imagínense que hay 1.400 personas que fueron al espacio. Sí. O sea, hay 320 que visitan todos los países, con lo cual es algo bastante único, bastante especial. Y bueno, si fuera un tema de guita lo hubiese ya hecho mucha gente. ¿Puedo hacer una pregunta banal? Obvio. ¿En cuál se morfa mejor? No digas Argentina. No, ya bueno, sabemos listo, ya sabemos que... Aparte no sería objetivo, claro. Bueno, a ver, fuera de Argentina, yo creo que... A mí me gusta mucho Italia. La verdad que me parece que Italia tiene lo suyo, ¿no? Y pero pará, más allá de la pasta, porque uno diga así, se come unos agnolotti. No, o sea, algo digas, no, probé tal cosa así en un país que de pronto uno cree que se había probado todo. No sé. Bueno, a ver, cuando yo llego a China, tengo un amigo en Beijing, que este amigo mío me dice, che, Nico, te voy a llevar un bodegón. Bueno, dale, acá vos vas a un bodegón y te clavas una mila con fritas, ¿no? Una tortilla. Una bocha de helado, te atiende Rodolfo que trabaja en el bodegón hace 40 años. Acá vos llegás, ¿y dónde me metí? Dije yo. Llegamos y ya en la parte de afuera había animalitos en jaula, ¿viste? Entonces digo, bueno... ¿Qué me va a tocar hoy? Le digo, mira, Ian. Pues yo le llamo Ian, él se llama Ian. Bueno, tiene un nombre re complejo, yo le llamo Ian para simplificar las cosas. Digo, Ian, escúchame, elegílo vos, yo me siento a comer. Bueno, dale. Terminamos de comer, nos vamos al restaurante. Digo, che, bueno, ¿qué comí? No. Ahora no. ¿Te gustó o no te gustó? Esperá que te baje la comida. Claro. Al cabo de 2 horas, ¿qué era? Cerebro de mono y jugo de ojo de oveja. No. Listo. Y está vivo para contarlo. Ahí nomás devolví todo. Y ya habían pasado 2 horas, ¿eh? Mirá. ¿Y te había gustado? Che, Nico. Me encantó. Eran como unas albóndigas de gelatina, ¿viste? Medio... Bueno, frutos rojos. Espera, vamos a preparar en un ratito un ping-pong porque tenemos esta de la mejor comida, esto, lo otro. Pero voy a algo un poquito más como profundo. ¿Qué es conocer un país? ¿No? Porque, viste que estamos llenos de tours donde estás 3 días y decís, conocí Italia. Sí, porque conoces realmente, y fuiste ¿no? al Coliseo, te comiste una pizza. Está muy bueno lo que preguntás, y yo cuestiono mucho eso. Y hay una competencia poco ética, digamos, cuando hablamos
en este grupo de gente, como les comentaba, que son 95 personas, es un grupo de WhatsApp que se junta una vez al año. Es gente muy particular. Me imagino. Algunos son... se lo pueden imaginar. Algunos son millonarios, el otro no tanto, el otro la peleó, no sé. El otro come cerebro de oso. Claro. Y después está el otro que viaja en su propio avión. Bueno, cada uno tiene una realidad completamente diferente. Pero está lleno de locos. Sí. Entonces el diálogo se da como, bueno, pero vos ¿cuántas veces fuiste acá? ¿Y cuántas provincias conocés? Claro. Y viste, es como... Se la están midiendo, como quien dice, discúlpenme el francés, pero bueno. Sí. Entonces digo... Luis XIV. Luis XIV. Claro. Bueno, entonces ahí va, el Papa me lo permitiría. Entonces yo lo que digo es, bueno, no sé. Entonces, ¿qué decía? Dice, bueno, sí, no. Yo Italia conozco todas las provincias. Dice, bueno, ¿vos? No, yo fui a Roma nada más. Entonces no, ya está, no hay diálogo con vos, correte. Es como un poco pero, así. Según vos, ¿qué para mí, a ver, lo que el récord valida es que vos hayas tenido una experiencia en ese país. ¿Qué significa una experiencia? Ellos te dicen, bueno, vos hacela, después subile y yo después lo decido. Como jurado, yo decido. Claro. Es como, nunca te dicen cuál es el reglamento. Vos vivila y después contanos. De último vas a tener que volver. Claro. Bueno, lo que se estima y un estándar es que vos estés al menos un día y tengas una experiencia, con lo cual es demasiado pobre y aparte no tendría sentido porque es muy caro ir a un país. Sí, claro. Además, ¿qué es una experiencia? ¿Qué? ¿Voy al Coliseo o voy al frente de la Mona Lisa, me saco la foto en medio de los chinos? No, o sea, ¿qué es una experiencia? Es algo más. Con seguridad te puedo decir que pisar un aeropuerto no sería una experiencia. No, claro. Con seguridad te puedo decir que hay gente que entró ilegal, como yo entré ilegal a 2 de estos países que están contemplados, que después volvió a ir legalmente por un tema mío psicológico, no, yo quiero ir a todos legal, bueno. Que cuenta, ¿entendés? ¿Cuenta? Claro, sí, lo puedes decir. Entonces digo, que cuenta también. El otro dice, no me importa cómo entraste. Vos entraste, tuviste una experiencia. No, yo igual por mí lo voy a hacer. O sea, claro. Pero bueno, por dignidad. Claro, por un tema de respeto hacia esa gente. Ahí digo, che, ¿qué cuenta para mí? Para mí lo que cuenta es realmente haberte llevado, haber satisfacido la curiosidad de ese lugar. Eso es lo que para mí cuenta, que tiene un sentido mucho más profundo. Claro. Pero ¿no les pasa que cuando van a algún país y dicen, me faltó hacer esto, siempre nos falta hacer algo? Sí, o sea, y es como que querés volver, o sea, obviamente que siempre nos falta, pues, o sea, es la esencia del motor para viajar. Pero te quería hacer una pregunta, ¿cómo financiaste todo esto? Bueno, eso también es una muy buena que puede andar bien. A ver, no fue magia. Mis viejos son de clase media, no tuvieron aporte en esto, más que la educación, que no es poco. Uh-huh. Mirá, yo trabajaba en un banco, pero además de trabajar en un banco, daba clase de tenis los fines de semana entre 12 y 14 horas, que no es lo mismo 10, porque 10, a partir de las 10 horas ya empezás a ver pajaritos en el aire. Entonces, de pelotas. Si el día tienes... No, es tremendo. Entre 12 y 14. Sábados y domingos, lo cual está entre 24 y 28, es una bestialidad de horas. Además de eso, el banco en la semana, además de eso, daba clases de macroeconomía, finanzas, hacía de Uber en la madrugada, vendía electrodomésticos por Mercado Libre. Bueno, hacía un montón de cosas. ¿Y tu mellizo hacía cuáles de esas cosas? La otra mitad hacía él. Claro, entonces me clonaba como la serie esta de, ¿cómo se llama? De Black Mirror, que se clona el tipo. Bueno, fantástico. Pero para juntar cuánta guita. Eso es lo mismo que yo me preguntaba, ¿hasta dónde es esto, Nicolás? Bueno, había un número que más allá del número, lo importante era, no era la junto y me la gasto, era la junto. Yo ya tenía armado una estrategia de decir cuánto iba a necesitar, y bueno, la joda era, bueno, la invierto en el mercado de valores. Yo estudié administración, la invierto en el mercado de capitales, que justamente mañana me estoy yendo a dar una charla sobre eso. También me contrata para eso, que no tiene nada que ver con los viajes. Tu viaje está fantástico, nosotros contanos esto. Claro, la parte financiera que va para la universidad. Entonces, ¿cómo construí esa estrategia financiera? A través de bonos, títulos públicos, obligaciones negociables, acciones, opciones y demás en el mercado argentino, no afuera. Mucha gente lo critica. Yo la hice acá. ¿Cuánto fue la guita inicial? Porque después, imagino, habrán venido los canjes. Canjes no tuve ninguno, más que una botella de vino. No, porque no. Me escriben a veces, pero no sé. Ay, por favor, Nico. Vení, Coco, vení. Qué fenómeno. Esto es genial. Porque esto es producción en vivo, Yo les tengo que contar algo de producción. A mí cuando me escribieron me dijeron, esto es en el patio de comidas del Abasto, pensé que era una joda. Te lo juro, le pido disculpas a Damián en público. Me dijo, no te vuelvas loco, te estás volviendo paranoico. Le digo, te pido perdón, le digo, no es con vos, le digo, me llamó la atención, le digo, pero no, nada que ver, o sea.
Mira, bueno. yo ya miro esto, estoy Sí. abrumada solo de ver un mapamundi a la gente, Ay, a no. los Google Earth. Esto se llama mapamundi. Claro. ¿Sí? O sea, Se lo puede sépanlo. tocar. Se A puede las tocar. ayelenes. Es tremendo, es tremendo. ¿Ven que la Tierra Gira, es redonda, gira. terraplanistas? Sí, claro. Exactamente. Más allá de esta El apreciación. Papa dijo que la Tierra es redonda también. No, Bueno, o sea, ya me abrumo de ver todo esto y decir, estuvo en todos estos lados. Ay, Llegó- este es como tu se pone fetiche. como con el Sí, sí. chiche. Ay, ay, ay. Cuidado que no está pagado. Bueno, esto es fantástico. No está pago. Hay que Esto devolverlo. es fantástico. Hay que devolver lo que caga. sí. Bueno, las finanzas lo pueden pagar, diría. Bien, bueno, perfecto. bueno, ahora, yo estaba así cuando era chiquito, giraba y ponía el dedo así. Tiki. Así. ¿Y saben cuál salió de Etiopía? El que les contaba. Ajá. Y tuve la suerte de poder ir. Era el lugar más caliente de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay ácido sulfúrico y eso lo corta el trópico del Ecuador, que acá lo pueden ver. Sí. Y es por eso que se encuentra la cercanía más relevante entre el centro de la Tierra y la Tierra. Ah. Por eso es el más caliente. Si vos pones un pie ahí se te desintegra. Es fantástico. Pero ¿y ¿En la serio? gente? Y es una zona en guerra. pero pará, ¿y la gente? ¿Y cómo hace para vivir la gente? Bueno, la gente no vive en esa zona, el país es gigante, por lo tanto no viven donde está el ácido sulfúrico, viven, digamos... Pero a las eso es afueras. como si fuera... Eso es como Sí. si fuera Bueno. acá, no sé, un volcán o... Vamos a jugar, chicos. Claro. Vamos a No, jugar. no, no, Basta de no, seriedad. Me tienen No me des cansado. datos duros. Esto es streaming, chicos. Grecia. Fuera las finanzas, Decime entra el algo, globo. pará, me Grecia. tenés que decir Grecia. alguna característica de Grecia Sí, que... de Grecia. A ver, Sí. listo. El 30%... Uy, se pone serio otra vez, me disculpo. Ustedes No, preguntaron por Grecia, una viejo. boludez, Una sí. boludez. Gracias, te pido. Bueno, una boludez. Bueno, no, la sí. joda es tremendo. Bueno, a ver, hay dos... Es que, no, bueno, no me quemé tampoco. Pero a ver, yo te puedo contar que el 30% de la historia proviene de los griegos. O sea, los tipos se pueden jactar de, che, todos nos estudian a nosotros. Y Argentina me chupa un huevo. O sea, vos me estudiás a mí, yo no te Sí, estudio a sí, vos. sí. Yo no te estudio a vos. Elegís un país y haces la pregunta. Me sí. encanta. A ver. Y aparte las islas están buenísimas y la joda también. Sí. Bueno, tenemos Estados Unidos. ¿Qué nos contás? Estados Unidos, ¿qué te puedo contar? Bueno, Estados Unidos domina el mundo. A ver, Domina el en mundo. dólares está perdido hoy en día. ¿Algún rincón de Estados Unidos que no sea conocido típico. y digas, lo recomiendo? Estados Unidos, tengo una anécdota espectacular. A mí me agarra el COVID ahí, me quería matar porque el seguro médico no cubría eso, porque no existía el COVID en ese momento. Entonces dije, che, ¿qué hacemos? Loco, vale un huevo esto acá. Yo no me puedo enfermar porque no tengo guita. Me rompe el presupuesto, no hay finanzas que aguanten. Y encima la bolsa estaba cayendo como loco, se caía como un piano. Y digo, ¿cuál es el resguardo? No me importa la enfermedad, me importa no poder pagarlo. Claro. Eso me preocupaba. Y yo veía que las acciones bajaban todos los días. No hay inversión Bueno, que te salve. ¿podemos salir de lo económico? Salgamos. Necesito, No puedo. claro, necesito que nos ¿Querés diga. tocar el mapamundi? Podría. No, Está bueno. Elijamos cosas, por ejemplo, que nos diga cómo se duerme en lugares raros. Ah, me encanta. No sé, dormiste en carpa, Bueno, arriba eso de te un iba a contar. camello. Eso te iba a contar. En Estados Unidos, como no, los hoteles no me recibían y demás, tuve que viajar en una motorhome. Me compré una motorhome para viajar a motorhome porque me decían, vos tenés que ir a tu casa. Wow. Y yo estoy en mi casa, le digo. espectacular. No había regla legal para eso. Y el hotel no me recibía. Pasajes Sí. a Argentina solo los que estaban acomodados con la embajada, porque si no estaba acomodado no viajabas. Y listo. Me quedé atrapado en una motorhome. ¿Cuánto Wow. tiempo? 3 meses hasta que abrió. Y cuando abrió de vuelta a Europa, porque Argentina todavía estaba cerrado, me fui a Europa. ¿Qué hiciste, a aprovechar el verano, ¿qué a hiciste Grecia. en Eritrea? Ah, Eritrea. Eritrea justo es una ex colonia italiana. No sabía que existía. No, sí, sí, tampoco. sí, fantástico que hagan eso, fantástico que hagan eso. Porque esto no está arreglado, esto para que sepan, no está arreglado. No. Eritrea es una ex colonia italiana, le llamaban la Roma Piccola. Porque los tanos cuando la colonizan, construyeron toda su medida, porque ellos creen que lo mejor es lo de ellos, fantástico. Y hay todo, ustedes saben que fui a visitar ahí un cementerio de guerra, donde están todos los helicópteros, todo lo que utilizaron Qué ellos en su espectacular. momento. Bueno, a mí me encanta, no sé, yo entiendo que es No, medio es denso, pero genial. No, a mí me es encanta, increíble. posta. Está buenísimo, aparte vos ves, vas al cementerio y son todos tanos, viste, todos los... Y es un país, vos decís, esto es África, y ves unas construcciones que es Sí. espectacular. ¿Y la población cómo es la población? Van en fititos, ¿viste? La población, Sí. o sea, ¿qué raza es? ¿Cómo es la población? Bueno, ¿qué raza es? Bueno, es una raza muy distinta. La raza étnica es muy diferente al resto de África. Todo lo que es Eritrea y Etiopía, que es justo el lugar más caliente de la Tierra, que Etiopía justo separa Eritrea, Sí. y es la zona esta que la Ah. separa, están en guerra y se están disputando ese territorio que es el quilombo que dejaron los tanos cuando se fueron. Mira. Mira. Y- Che, pará, una Pará, cosa. dale, a Acá ver. encontré Sí, un a ver. país. Sí. Este va a ser un comentario muy de streaming el que voy a hacer. A ver. Un país que se llama Chad. Sí. Chad. Como Chad. este Chad. Este ¿Qué Chad. significa este No Chad? tengo ni idea. Este chabón, ¿no? Este capo. Vamos con este Chad. Chad. Hay un país que se llama Chad.
En África. Yo cuando fui a Chad no me podía sacar esta idea de la cabeza, porque yo miro streaming también, y a pesar de estar afuera, miraba streaming de acá, no miraba streaming de atrás. Sí. Y no me podía parar de reír de eso. Era un chiste interno que no lo podía compartir. Porque es de acá, es local esto. Bien. Y la verdad que Chad me encantó. ¿Fuiste? Estuve en todo. Sí. Claro. Todo lo que están pintados ahí estuvo. Menos el azul, ¿no? Sí, y que también lo navegué. Claro. Que bueno, las tribus son espectaculares. Ellos no saben que nosotros decimos, mirá este Chad. O sea, son tipazos, ¿viste? Y me recibieron espectacular. Pude conocer sus casas. Me recibieron. Son gente muy solidaria. Mira. ¿No tuviste problemas así con tribus africanas? Sí, se repudrió un montón de veces. ¿Y este blanco qué hace acá? ¿En serio se pudrió? Sí, se repudrió. ¿Estuviste en riesgo? ¿El mayor miedo? Espera, no, para. ¿Estuviste en riesgo en qué circunstancia? No vamos Contá una dramáticos. anécdota. No, pero No estuviste vamos en por el riesgo, carril te dramático. riesgo tu yo voy. vida, si me apuntó. ¿Se puede o no? Contá. Maxi. ¿Qué hacemos? Y- Te lo dejo a tu criterio. Mirá, la conductora manda. Sí, que no entiendo eso. Quiero saber. Bueno, listo. Vamos por ahí. Circunstancia. Vamos por ¿Dónde, ahí. cuándo y por qué estuviste en riesgo? ¿Dónde, cuándo y por qué? Allá por el año 2019. Sí. Era un día soleado porque estaba en el desierto, me cagaba de calor. Me secuestró un grupo terrorista. No. Wow. Sí, me secuestró un grupo terrorista islámico que prefiero nombrar, pero aquel que sabe en esa región operan y no hay otro. Son el uno, ¿no? Trata de evitarlo. Son ¿no? el Daddy Yankee del desierto, digamos. ¿Estabas solo y te secuestraron? Estaba con un amigo francés que tampoco ayudó el muchacho, no ayudó. Iba con un saxofón, iba revendido, iba regaladísimo. Iba regaladísimo. Mi amigo iba. No puedo decir, pero iba con un gorrito y yo decía, pero esto no. Iba tirando Facundo Arana y así ¿Y? terminó. Sí. ¿Y? Bueno, y pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué significa? Iba- ¿Es serio? Pero No, estamos- a mí me preocupa Yo porque me hasta acuerdo acá, hasta acá Me parece que lo conté, la gente está como. Claro. ¿Viste? Esto es un streaming. Hasta yo lo acá te entendí. secuestraron. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo iba en el auto, ¿no? Escuchando música. Sí. Esto hay que decirlo. Y mi amigo al lado. Y levantamos gente en la ruta, porque no somos malos tipos, ¿no? Levantamos gente. A mí me da bronca cuando el tipo, viste, el auto va solo y no te levanta. Ahí va haciendo dedo. Sí. Bueno, se suben al coche, se los resumo. Se van off-road fuera de la ruta principal. Esta gente que levantamos amenazan al chofer que habíamos contratado. Nos vamos fuera de la ruta principal y ahí nos tuvieron 3 días. No. Nos tuvieron 3 días donde nos obligaban a rezar con ellos, a comer la comida de ellos. Fue una situación bastante fea. Pero pará, ¿no hubo una situación más grave que eso en el secuestro? ¿Hubo violencia? En el día a día, la única violencia que hubo fue: con esa mano no se come. Porque ¿qué pasa? Los musulmanes, ellos con una mano se limpian cuando van al baño y con la otra comen. Ah. En ese orden. Entonces, nada, yo qué sé, no me das comida y yo agarro con las manos, no sé, si no me das cubierto, Sí. tampoco ¿Cómo? te las voy a pedir. No es la situación en la que estábamos. Pero no pidieron rescate, nada. No pedían nada, nunca entendimos qué era lo que querían. Claro, ¿cómo salieron? Bueno, al cabo de 3 días hay un traslado de un lugar a otro. El chofer no sé dónde estaba porque la máquina la volvieron a manejar ellos. O sea que el chofer no sé dónde quedó. Nunca entendimos dónde estuvo el chofer, dónde fue a parar. Le mandamos un WhatsApp, nunca llegó. O sea, bien. Nos subimos a la camioneta y cuando está por retomar la ruta principal dijimos, es ahora. Porque cuando va por arena vos te podés bajar del coche, te podés tirar, va a 10 kilómetros por hora. Claro. Cuando agarra la ruta principal agarra 40, 50 kilómetros, ya está. Te matás si te bajás del coche. Sí, pero ¿por qué los secuestraron? Digo, los No sé, secuestros no sé, tienen no le un pregunté. objetivo, son extorsivos o digo, Sí. son políticos y entonces se utiliza. O sea, Sí. nunca supiste. Nunca le pregunté. Pero tampoco me quisieron contar. Che, dale, contá. No, decí chao. algo. Igual a ver, mi mamá me pregunta, ¿y quién fue? Y no sé, mamá, Jorge y Juan. ¿No? O sea, no sé. ¿Y cómo se comunicaban? Ahí nomás me bajo del coche. ¿Cómo? ¿Cómo se comunicaban? No, bueno, a ver, con un poquito de árabe y un poquito de francés. Mi amigo que era el francés, Hablaba. a través del che, dice que nos van a cagar ¿Cuántos a palo. idiomas hablas? Sí. Yo hablo bien italiano, inglés y español. Y después de oído, portugués, francés, un poco alemán, un poquito de chino, ruso, japonés, árabe. O sea, Es un el poquito de futuro todo. Nelson Castro, digamos. Claro, pero no claro, entiendo nada. claro. O sea, a mí me hablan y me defiendo, ¿viste? No Claro. es que. Para Bueno, supervivencia. entonces te tiraste en la arena para zafar. Me tiro, a ver, suena como. Bueno, Pero- está bien, pero te están secuestrando. For- todo vale. Forcejeamos con ellos y me bajo del coche junto con mi amigo, forcejeamos ahí, nos bajamos y como ya estaba, nosotros cuando nos bajamos estamos casi retomando la ruta principal, ahí había un camión. Le digo al camión, mirá, escúchame, llévanos sin opción prácticamente. O sea, mi amigo se para acá, le golpeo la puerta, el tipo abre, viste que es un poco más alto los camiones, escúchame, no tenés opción, o sea, me subo. Pum. Nos subimos, ahí mi amigo se sube también y
el coche directamente, como ya había otros coches en tránsito, continuamos, digamos. Y no nos Zafaron. zafamos. Bueno. ¿Hiciste alguna bitácora de todos estos viajes? ¿Hiciste algún libro, algo que Estoy trabajando en eso, estoy trabajando en un documental. El libro todavía no, pero es muy complejo. El otro día uno me dice, bueno, a ver, contame. Y cero onda, dije, no, ya está, me arrepentí, no quiero hacer. Así no. Tiene que tener sangre esto. Si no, no es por guita. Escuchame, Guita. No, esto no da plata, el libro no da plata. No Nico, conozco a nadie que haya hecho plata con el libro. Digo, Hacemos un picante, porque tenemos muchas preguntas todos. sí. Respuesta, Dale. las respuestas ya Manden estás dando ustedes, corta, sí, pero ping-pong. dale, hagamos un recorrido y cada uno pregunta lo que se le canta. No, ¿cuál fue el país que más te gustó de todos los que recorriste? Irak. ¿Por Ajá. qué? Porque Irak son gente muy generosa. La verdad que todo lo que es el Medio Oriente la han pasado muy mal a lo largo de su historia. Antes, bueno, nada, hay una explicación histórica que no viene al caso, pero en el Corán hay dos personas que merecen caridad. Una son los pobres por su condición de tal, y las segundas son el que viene del más allá, el que viene a traer el mensaje de Alá, como dicen ellos, que es justamente en el siglo XXI es el viajero, porque nadie los va a visitar. Entonces, cuanto más extremistas son, más generosos son. Entonces, en Irak, que son extremistas, que uno dice, che, mira estos tipos, no hubo un día que no me haya quedado en la casa de una persona local. Y estuve 45 días, conocí todas sus provincias, con lo cual y estuve preso en Irak, acusado de espionaje. Bueno, me pasaron, sin ir por las ramas, pero me han pasado muchas cosas. Eso por un lado. Y por otro, además de su generosidad, lo que está buenísimo de Irak es que es muy distinto a nosotros. Claro. Y además de eso, como una tercera arista, la historia de la civilización se encuentra acá. O sea, hablamos de los griegos, un 30%, los tanos, otro 20% del Imperio Romano, y después hay otro 30% más que tiene que ver con Irak. Sí, che, pero ¿cómo la misma relevancia? Sí, claro. Acá estaba el imperio los jardines de Babilonia, proviene de Irak. Los sumerios son las primeras civilizaciones del planeta, con lo cual hay mucha historia. ¿Por qué no es tan conocido? ¿Y por qué hay guerra? ¿Por qué hay terrorismo? ¿Por qué no queda en Europa? Mirá vos. Entonces, ¿a cuál evitarías volver? ¿a cuál evitaría volver? Bueno, es un poco injusto decir que no volvería, con lo cual, si tuviese que... A ver, a nadie le recomendaría ir a Afganistán y a Irak, pero son mis países favoritos. Entonces digo, es un poco contrario. A nadie le recomendaría, pero a mí me volvieron loco. Y volvería 100 millones de veces. Pero al mismo tiempo debería evitar lo que más me gusta, porque es peligroso. Entonces estaría buenísimo evitarlo. Turísticamente, el peor, o sea, el que no recomendarías para alguien que busca hacer turismo, y el tapado, el que decís, no sé por qué no se habla, es un 10 turísticamente. Bueno, a ver, a mucha gente, sobre todo a los de Europa, porque acá en Argentina, bueno, de última nos queda cerca, es un fin de semana largo de Pascuas. La verdad que me parece a mí que Machu Picchu, por ejemplo, Perú es hermoso, Quizás no es que nos recomendaría Perú, sí, pero digo, como turístico está un poco sobrevalorado, es muy denso, la gente es muy pesada, constantemente te quieren vender cosas en el camino y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Los otros países de Latinoamérica no son tan así. Entonces, nada, es un poco denso para ir a descansar. Okay. Entonces no lo recomendaría. Y lo otro que me preguntaste... El tapado, ese que es turísticamente, así no entiendo cómo no tiene tanta prensa. Bueno, uno de ellos es Irak, pero no lo recomendaría, pero uno que sí recomendaría, que no es tan conocido, más allá de los costos que pueda tener, yo diría Nigeria. Ajá. Nigeria es un país que es turístico, porque sí lo es, pero tampoco... No tiene tanta prensa. No tiene tanta prensa, y es turístico, pero bueno, es un país que ha atravesado mucha inseguridad, y ya eso lo está manejando, está mucho más estable. No me voy a meter en tema económico y demás, pero es un país bastante importante, digámoslo así. Pero es lindo turísticamente para conocer. Sí, es hermoso. Tiene muchas cosas, hay tribus locales espectaculares, hay mucha biodiversidad. Es el quinto país con más biodiversidad del mundo. Tiene una zona costera con playas espectaculares. Tiene un archipiélago de más de 24 islas que uno puede conocer y visitar de una manera diferente a lo habitual. Es decir, hay gente que vive en condiciones austeras en las cuales no hay ningún tipo de conexión a internet, con lo cual... te puede llegar a volar la cabeza. Claro. ¿De Antártida le preguntamos ya? No. ¿Qué onda? ¿Fuiste? Antártida no fui. Hace mucho frío. Este verano... A vos te gusta el calor, por lo que veo. Verano me dijeron, ¿Te gusta quemarte las patas en Etiopía? O sea, la conductora recién me decía, de canje, podría hacer cosas que yo no hago nada de canje. Pero porque tampoco me escriben. Les tengo que escribir yo. Y la verdad... qué sé yo, para que mande una botella de vino a mi casa, yo no vivo con una botella de vino. No. Entonces no sé cómo hacen, les cobran, no entiendo. No sé. Después te explicamos. Después me cuentan. Claro, hay que monetizar esto. Además no sos especialista en
Yo me dedico a las finanzas, yo esto no entiendo. Esto es un rubro nuevo, pero me encantaría, si me dan una mano. Perfecto. Después se olvidan, después no me llaman nunca, ¿viste? La playa, la mejor playa. La mejor playa. Eso. A ver. Samoa. Samoa es una isla que se encuentra en el Pacífico. Ahí la van a tener que buscar, no sé si ni si la habrán marcado, porque ni siquiera les importa. ¿Dónde? ¿A qué altura? A ver, así está, mira gira para acá, para este lado. Sí, un poquito más. Ahí. ¿Está Nueva Zelanda? ¿Bajaba a Nueva Zelanda? Ahí tiene que estar a la derecha. Tiene que estar a la derecha, pero un poquito más arriba, como en diagonal. Sí. Por ahí lo vas a encontrar, Samoa. ¿Es la más linda esa? Sí, fotos, está al lado chicos. donde está la línea de tiempo, está América Samoa. Bueno, tiene que estar por acá. Tiene que estar por ahí. Sí. Está como entre Nueva Zelanda y la Polinesia Francesa. Más o menos. De hecho, ellos son parte de la Polinesia también, porque ustedes saben que hay una línea de tiempo en el mundo donde se encuentra Samoa y American Samoa. American Samoa corresponde a los Estados Unidos, es un territorio que corresponde a ellos. Wow. ¿Y qué es lo que pasa? Increíble, ¿no? Gracias por buscarlo, me encanta. Me siento identificado con esta isla. ¿Qué es lo que pasa? La línea de tiempo, vos podés festejar Año Nuevo 2 veces ahí. Buena. A ver si les capto la atención con esto. Divertido. A las 3 de la tarde del 31 de diciembre, Sí. de Samoa, todavía es 30 de diciembre en American Samoa, porque ahí es justo donde se divide la línea de tiempo, donde se parte el mundo en dos. O sea Es que como saltás pas- así de un lado al otro y estás. Que de hecho lo hice. lero. De hecho lo hice. Agarré, me tomé el barquito. Vivía de fiesta. Claro, me tomé el barquito y celebré Año Nuevo 2 veces. Hasta el año que viene. Muy bueno. Nico, Fui 31 de diciembre 2 veces. Fantástico. Bueno. No, las Nico, playas son espectaculares. ¿qué onda las el amor en todo esto? ¿viste? Bueno, qué sé yo, quiero saber. O sea, ¿un amor en cada puerto o nunca o no la ves ni en figurita? No les voy a mostrar la foto. No, es un montón. Mirá, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Sí, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Tenés razón. sí. Yo le pregunté, hablamos de amor y me dijo, ojo que esto se puede ir todo al carajo. No. Bueno, nos vamos a poner en órbita. ¿Qué fue lo que pasó? Estás al aire, como diría Fantino, estás al aire. Estoy estás al en aire, vivo. estoy ahí, bueno, estamos en el abasto. Bueno, a ver, si era el patio de comidas lo contaba, bueno, conocí una chica. Conocí una chica en Cabo Verde. Cabo Verde, a ver, vamos a buscar el globo. ¿Ves ahí donde está Senegal? Senegal, ¿ves? Sí. Mauritania, ahí me secuestran. Bueno, abajo de eso, Sí. por ahí, ahí acostadito. Cerca de Mauritania, sí. Por acá, en esta islita, ¿Cómo? acá a ver si la cámara... ¿Nombre de la chica? Nombre, Ay, Dios, no puedes decir ni el es nombre. que la próxima se llamaba igual. No. No, la hermana Se hizo llama lo Teresa, le mando un gran... Es de Austria, así que no lo está escuchando. Teresa. Teresa se llama. Teresa, sí se Austria, llama. sí, Teresa. Es un nombre muy común en Austria. Mira. Entonces, ¿qué pasó? Llegué a un hostel, que era el único hostel de la isla de Cabo Verde. Y... ¿No? Bueno, ok. ¿Y? Entonces, Dale. era un Me hostel pone donde había nerviosa. 28 camas. Sí. No hay tiempo para nada hoy No, día. no, dale. Entonces eran Sí. 28 camas, 14 y 14. Era la habitación de mujer y la habitación de hombre, pero éramos dos nada más. Bueno, ahí Dale. nos conocimos. Ah. Y entonces así empezó todo. Nos conocimos después, bueno, nos separamos, ella estaba en pareja en ese momento, no pasó nada. Después nos volvimos a reencontrar. No. Pero no entiendo algo. Nos O sea, volvimos a re- pero ella estaba Bueno. viajando también o Sí. solo fue de ese viaje. Dale. No, no te hagas cara, dale. Dejate joder. Pero se tiene que sumar, lo que hacen claro se tiene que sumar. No te hacen gesto, digo, yo no sé, me apuro, no sé qué hacer. Pero Bueno, pará, nos conocemos. Sí, marquen Vos- los tiempos ustedes. Pará, nos Sí. conocemos, me tirás onda, está Sí, todo sí, bien. sí. Flash, veo Sí. las estrellas, no sé qué. las y vi, me decís- Te paso que las vi. ¿Y qué si mañana me Me voy a...? enamoré mal. ¿Y? Mañana nada, quedó ahí, quedó una charla espectacular a la noche en una isla enfrente de la playa. Fue así. Y yo terminé en el hospital y ella me traía comida porque me ahogué. Bueno, es otra historia. Siempre Me ahogué. termina mal, chico. Tengo fotos y videos Es como en el la hospital. Argentina. Tengo Y- fotos y videos y en ella el no quiso hospital. seguirte Ella hasta con el- una bandejita ahí, tipo, che, te traje arroz con. Y yo dije, no, me Pero vuelve ¿y ella loco. no quería seguirte hasta el fin del mundo? El hombre es muy básico, ¿viste? Se enamora de la nada. Me Hablamos traía de comida vos. y yo. Bueno, ella me seguía hasta el fin del mundo. No me acompañó a Ushuaia, pero ¿sabes qué? Ahí nos separamos, porque yo con les comentaba ella tenía pareja, entonces ahí nos separamos. No pasó nada entre nosotros, pero había algo. Nos volvimos a reencontrar después de un tiempo, y ahí sí, cuando nos volvimos a encontrar no nos separamos más. Oh. Ay, ¿Por cuánto después tiempo? nos peleamos. ¿Cómo? Hashtag la vida. Estuvimos juntos 2 años y medio, Un montón. y después nos separamos. Ella me dijo. Pero vos "Soy- dejaste de viajar en ese No, tiempo. no, me acompañó sumó al justamente. plan. Me acompañó en estos 2 años y medio y en un momento me dijo, bueno, mira, Nicolás, Ya está. yo no tengo más guita. Escúchame, yo te explico, esto es así. Quería hijos. ¿Es tu idea de visitar todos los países del mundo o yo y una familia? Bueno, ¡No! yo le dije, ¿sabes qué? Fuerte. Es el fútbol o yo, ¿no? O sea, y ahí vamos con el mapa, Australia.
Vamos. Ya llega Hernán Castillo, Acá. Vamos, ya. Australia, ¿qué pasó? Ahí está, bueno. Y bueno, ¿soy yo o esa idea loca de visitar todos los países del mundo que no tiene sentido aparte? Me dice, eso no lo vas a poder hacer aparte. Eso no tiene sentido. Bueno, ya no piensa lo mismo. ¿Para cuántos Claro, faltaban? no. Porque por ahí te faltaban 3 países y no me aguantó. faltaba una banda, me faltaban como, no sé... 300 no, porque si estamos hablando de 90, 200, pone 90, un poco no, menos, un montón. 70 países. Es un montón, El problema igual, no sí. es el problema no es la cantidad, sino cuáles me faltaban. Afganistán, Irak, Somalia. Lo más interesante. Planazo. Los mejores. Me faltaban los mejores. Claro, lo más Entonces yo interesante. le digo, escúchame, nena, está bien, yo me quedo con vos. Nos mudamos a Australia, yo consigo laburo en un banco. Sí. No. Listo. Conseguimos una casita, todo lindo. 5 meses duró este sueño. Esto ha sucedido. Bastante, ¿eh? Cuando yo me peleo con ella, dije, bueno, listo, ahora vamos por el proyecto 1. Claro, Ahí quiero me el volvió mundo. la sangre al cuerpo. Sí. Ahora sí. Y ahí volvimos a la isla, ahí volvimos a Samoa, Tuvalu, Kiribati, todos esos puntos. Quería cachengue. Todos esos puntos que están en el mapa los vuelvo a visitar. Y bueno, ahí continué mi viaje y esto fue en el 2022, esta ruptura. Y al día de hoy, bueno, ya está, terminé. Bien. Como para darle eso, pasó de todo. Porque, ahí está, terminé. Sí. ¿Qué? El otro Sí, día sí, lo vamos a preguntábamos matar. con otra nota. ¿Qué hay después, no? Cuando uno se plantea metas muy ambiciosas, tipo, ¿conociste el último país, el 190, Sí. y decís, ¿y ahora? ¿Se puede contar esto? Sí. Sí. Bueno. ¿Por qué no vas ¿Qué a pasó? contar? Depende de lo que vayas a decir. ¿Qué pasó en el último país? No sé, No, con tu... Claro, ¿qué ¿Qué sigue pa- después? ¿Qué sigue Con después? tu vacío, Bueno. ¿no te dio un vacío existencial? Y está trabajando el terapeuta en eso. Nada, todo bien. La verdad que estoy muy contento, la verdad estoy muy feliz de haber podido cumplir mi propósito, lo que siempre quise lograr, que era ser el primer argentino en visitar todos los países del mundo. Y no sé cuánta gente puede decir, che, yo cumplí lo que me propuse. Entonces yo estoy muy contento. Es decir, y ahora tengo otra propuesta. Anda a buscar a Teresa ahora. A ver, ¿cuál propuesta? Ahora sueño cumplido. No, ahora Anda a ya buscar está, a no, Teresa. ya está. ¿Siguieron charlando con Teresa? Sí, pero no, más desde un lado Amigo. por un tema de papeles, porque ella se quedó en Australia, entonces yo como que tenía un sponsoreo por el banco, entonces como que bueno, como que estamos juntos, yo firmé pero nada. No, haciendo ok, negocio. nada, Ok. negocio. Nada, Ok, ok. sí, no, nada. Nada, Business. amor, nada. Murió el Sí. amor. Ok. Sí, entonces nada, pero bueno, estoy contento de que esto terminó y que bueno, que pude ir a Corea del Norte, que era la última asignatura pendiente Bien. Muy bien. Qué Que era lo más difícil, ¿no? Bueno. Te estamos, ¿no? Bueno. Y sí, Seguiríamos, ya pero se viajamos nos por termina todo el el mundo. programa. Sí. Estoy agotada, te digo. Yo también. Bueno, claro. Gracias, Lo dio Nico. todo. No, gracias, chicos, gracias a ustedes. En serio, Bueno, a ustedes. Ay. Gracias por la visita. Esperá, el globo terráqueo, llévalo ¿Este con es nuestro cuidado. o lo trajo él? No, no es nuestro. ¿Me lo puedo llevar? No. No. Tenés que arreglar con Damián. Dami Arreglo con la Hoffman. producción. Antes en los programas te regalaban algo, una bolsita, Sí, tanto pero canje este que está- me pero hablan y no estamos me regalan empezando. nada. Eso se lo tenés que pedir a Diego Seguí, que está ahí en El vasito de plástico que tenés ahí a tu izquierda, ese te lo podés llevar. Gracias, chicos. Con el... Gracias, Ay, Nico. por favor, qué rico. No, te juro que Qué terminé programa. como... Sí, sí, sí. No sé. Y además te sentí tan chiquitito después de conocer a Nico Claro. que decía, a ver, para, yo conozco Uruguay. ¿Cuáles son Fui mis a Brasil planes? ese año. Yo que voy a ir este a Mar verano. del Tuyú este fin, ¿no? Claro. ¿Cuál fue el lugar más raro que conocieron? Más raro, quiero decir, más exótico, más... No vale decir la casa de una ex, ¿eh? No, un país, una ciudad, algo. No, a mí me pasó en Colombia ver todo el mundo de la guerrilla y todo Claro. eso me pareció re extraño, o sea, pero porque no tenía dimensión, o sea, que me haya sacado que no me esperaba era eso y del narcotráfico, o sea, como ver esos dos, Sí. Ese mundo. ese es un mundo que uno lo ve en las películas nada más, ahí me llamó la atención. Claro. No, yo no necesité irme del país, fui a Salta, a Iruya, y ahí dije, Ay, esto bueno. es otro mundo. Es muy, viste que O sea, a veces es cierto que lo que tenemos acá, digamos, en la Argentina tiene Es una como locura. rincones espectaculares. Sí. Eso es cierto. Mientras hace su entrada, yo no diría triunfal, después de la nota que hicimos, Sí. nada Sí, puede no. ser triunfal. Hola. De Hernán Hola. Castillo, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, vos tuviste el privilegio de viajar bastante. Esto de la cobertura es un robo interesante, de la cobertura de partiditos y toda la cosa. Cobra de entrada. Toda la cosa deportiva. Partiditos. No. Linda. Viste que siempre los. La gente le da conductores que mucho hacen más pases bola a se los pelean. partiditos que a lo que se te ocurra. Decime Uy, qué. Me reda para pelearte, no sé por qué es lo primero que me Decime sale. Mirá que qué. los chicos no los peleo. Pero Decime Hernán qué, digo. Castillo me dan ganas de Desde pelear. el primer día. Por no escándalo. traigamos un psicólogo que analice qué significa, por favor. No, Partiditos. Igual yo Dijo tengo... partiditos Sí. recién. Que sepan los chicos que pasan. a la Aparte los escuela. sábados y los domingos las tendencias no es la cultura, no es la política, la tendencia es el fútbol, o sea, Cavani, Bueno, Los miércoles juega la Champions League en Inglaterra, en Italia y también las tendencias son las Le digo, ¿vale? los partiditos. Decime. Que Le dice digo, Valeria. tengo una sugerencia de cambio de nombre para tu sí, programa. Ah, nos Genial. encanta. Que Bien. es genial. Es Perdón, genial.
pero es genial. O sea, es genial el nombre que ya tiene. idea. Yo no lo puse. No, el que ya idea. tiene, primero que no entra en un graph. Hay O que sea que rebautizar genial el no es. programa. Yo no voté para el programa. Me Perfecto. dijeron, se va a llamar, ¿cómo querés que se llame? No tengo idea. ¿Te gusta y ya lo ves? Bueno, así fue Para mi mí, situación. para mí, el nombre del programa, atención Diego Seguí, tiene que ser Castillos en el Aire. Es un gran. Es increíble. Nunca me lo Es dijeron. muy bueno. Es un gran Muy título. bueno. Es un. O sea, por ahí. Bueno, por ahí- chicos, No me queremos dijeron- dibujar a tus Se llama compañeros. Ya lo ve, pero ya digo, lo ve, tampoco. que Pero me lo queremos- dijeron muchas veces. muchas veces. Pero acá es otro público, chicos. Esto es streaming. Y sí,